quedado hasta el inicio. Con respecto a aquel, su señoría, hago presente que de lo extraído respecto a las diversas declaraciones que prestó, tanto de carácter policial como indagatorias y que se extrajeron de los careos que constan en los antecedentes, aparece que al momento de los hechos corresponde a quien ejercía el cargo de capitán de carabineros asignado a la DINA desde el año 73. Él se desempeñó en diversos cuarteles, Londres 38, Venecia, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi, y en un primer momento de sus declaraciones niega haber participado en los interrogatorios que informan estos autos y también los que se dieron con relación a las diversas investigaciones que vinculan este periodo con la Dirección de Inteligencia Nacional. Lo mismo respecto al traslado de cuerpos a Peldehue, también niega su participación en operativos, pero reconoce que en el último trimestre del año 76 colabora con el grupo de capitán Germán Barriga del Ejército, que estaba encargado de la desarticulación del Partido Comunista por orden de Manuel Contreras. Y en ese contexto entonces participa en labores de apoyo, pero solo de apoyo en el operativo de Calle Conferencia, donde él mismo refiere que se detuvo a la cúpula de los dirigentes de esa colectividad mediante un procedimiento denominado ratonera, que ya fue explicado a sus señorías, y además incluso refiere a la víctima Víctor Díaz en uno de sus atestados, manifiesta que este habría sido visitado incluso por quien en esa época gobernaba General Pinochet, estando detenido, y que fue ejecutado prestando colaboración en la eliminación de cuerpos, en el resguardo de dos camionetas hasta Peldehue. Con respecto a la participación de Víctor Díaz, dice que el secretario general del Partido Comunista de la época fue luego enviado a Simón Bolívar y que él habría presenciado su muerte el año 77, la que se realizó por Daza y Escalona, quien era subordinado de Juan Morales, y quienes le quitaron la vida a través de asfixia con una bolsa plástica, y de otro oficial cuyo sexo no recuerda, quien le habría inyectado una sustancia en el cuerpo, envolviéndolo luego en los sacos, amarrándolo con alambre y luego a un riel de trenes y llevado en un vehículo en el portabaletas hasta Peldehue, donde conjuntamente con otros 11 cuerpos de detenidos fueron cargados un helicóptero y lanzados al mar. Hago presente a sus señorías que posteriormente en otra declaración, que fue Rola Foja 87, él rectifica estos dichos señalando que no presenció la muerte de Víctor Díaz porque no estaba en el cuartel en esa oportunidad. En cuanto a esta declaración, el tribunal estima que se enmarca en el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, puesto que si bien se reconoce una participación en la detención de las víctimas de Calle Conferencia, y que también reconoce una participación en el operativo de detención de Calle Bello Horizonte respecto a Víctor Díaz, pues habría pertenecido a la Brigada Caupolicán y que además de sus propios dichos consta la colaboración en los diversos operativos. Lo cierto es que la confesión respecto de los antecedentes ya señalados, a juicio del sentenciador, no tiene el mérito para estimarse como pura y simple, sino que incorpora ciertas circunstancias que podrían atenuar su participación. En concreto, lo que señala el sentenciador es que no participa directamente en las detenciones de Calle Conferencia, sino como apoyo, que estos detenidos quedan a cargo del grupo de Germán Barriga y que además Víctor Díaz fue enviado a el cuartel de Simón Bolívar y queda en custodia de la brigada Lautaro por un par de meses. En ese sentido, extrapolando la responsabilidad en los términos ya referidos. Y por lo tanto, entonces, el sentenciador debe recurrir a una serie de antecedentes para poder determinar la concurrencia de su participación en los delitos por los cuales fue condenado. Y es así como, en primer lugar, releva la información anotada en los diversos informes policiales y partes que enlistan los primeros atestados del considerando 187 de la sentencia, de los cuales se extrae que Ricardo Lorenz Mírez integra y lidera esta brigada Purén en Villa Grimaldi, y además lo mencionan dentro de los diversos grupos operativos que participan en estos procedimientos para la detención y desaparición de los integrantes de la cúpula del Partido Comunista. Y además, en este mismo sentido, declaran dos funcionarios de investigaciones que ratifican al menos lo que aparece consignado en un informe policial y un parte emitido por la brigada a la que corresponde. Toma en consideración también el sentenciador el mérito de la hoja de vida de este funcionario público, en el que consta una felicitación para él y su personal por el excelente trabajo realizado en contra del Partido Comunista. En cuanto a la agrupación de las declaraciones que surgen respecto a una serie de ex agentes de la DINA que se encuentran también condenados en la causa, se relevan 34 declaraciones
que en lo sustantivo refieren que Lorenz integra la Brigada Lautaro y en el año 76 se traslada con su grupo operativo a Simón Bolívar. Allí, junto a Germán Barriga y con la misión de investigar y reprimir a la cúpula del Partido Comunista, él participa en operativos y detenciones, lo vinculan al de calle Conferencia y al de calle Bello Horizonte, relativo a Víctor Díaz, en los interrogatorios y torturas, y además en este último cuartel donde se le da muerte a este último afectado, quien luego y cuyo cuerpo sin vida fue trasladado a Peldehue para ser cargado al helicóptero y posteriormente lanzado al mar. Se agrega además a estas declaraciones los dichos de la condenada Gladys Calderón, quien refiere que Lorenz fue quien le ordenó en 2 ocasiones inyectar a detenidos una sustancia, sustancia que, aclaro su señoría, y como adelanté, correspondería a pentotal sódico, que es una sustancia sedante, su señoría, y además agregar 2 antecedentes que resultan relevantes. En primer lugar, la declaración de Jorge Canto Fuenzalía, quien reconoce en una fotografía a Víctor Lorenz como uno de los agentes de su parecido que dirige el primer grupo de personas que entra a su domicilio en calle Conferencia, y además las declaraciones de 2 detenidos que lo recuerdan en Villa Grimaldi. El sentenciador, respecto de todos estos antecedentes, establece su participación en los términos de autoría del artículo 15, número 1, respecto del secuestro de todas las víctimas de autos, y además participación conforme el numeral 3 del artículo 15 del Código Punitivo respecto del homicidio de la víctima Víctor Díaz, ya que tomó parte en la ejecución de cada uno de estos hechos de manera inmediata y directa, participando en el operativo de calle Conferencia, en la detención de los primeros 5 ofendidos en los días que refiere, y además directamente en el allanamiento de calle Bello Horizonte. Respecto del homicidio, refiere además el sentenciador que Víctor Díaz fue sacado por las noches camuflado por la brigada de Lorenz con el objeto de entregar información de la ubicación de otros militantes comunistas hasta que se dio orden a Pichunman para prestar colaboración a través de instrucciones de Morales, según se le indicó, de llevar una bolsa plástica y sacos con los que en definitiva se asfixia al Chino Díaz y luego se lo ensaca, es decir, un concierto previo para la ejecución del homicidio, y facilitó los medios Lorenz con que se llevó a efecto. Y en ese sentido, además, hace presente que incluso el jefe del cuartel, Juan Morales, revela que tras darse muerte al Chino Ríos, se traslada su cuerpo a Peldehue y Ricardo Lorenz estuvo presente en el lugar donde se esperó el helicóptero. Con posterioridad, su señoría, el fallo trata de manera separada a todos los acusados en su oportunidad que resultaron condenados a una pena de 13 años, como ya se adelantó, como coautores de los secuestros calificados de las víctimas Zamorano, Muñoz, Donaire, Donato, Escobar y Víctor Díaz López, y como cómplice del secuestro calificado de Lenin Díaz y de Eliana Espinosa. El primero de ellos, su señoría, que se encuentra actualmente con vida, es Emilio Troncoso Vivallos. De sus declaraciones surge que corresponde a un carabinero que integró la Brigada Purén bajo el mando de Germán Barriga en Villa Grimaldi y luego se trasladó conjuntamente con la unidad Simón Bolívar. Posteriormente, y allí mismo, además, conforma un equipo operativo junto a Acevedo, Pacheco y Leighton y participan en detenciones, traslado de detenidos y además guardia de detenidos. Reconoce este encausado que estuvo en los operativos de calle Conferencia y en la casa donde se detuvo a Víctor Díaz, pero al día siguiente de su aprehensión, detenido al que además conoce en el cuartel de Terranova y lo ve en Simón Bolívar, y reconoce por otro lado haber realizado labores de investigación, haber presenciado interrogatorios y haber formado parte de esta comitiva que trasladó cuerpos de detenidos del Partido Comunista hasta Peldehue para su lanzamiento al mar en helicóptero. En cuanto a los antecedentes que se consideraron por el sentenciador para establecer su participación culpable, en primer lugar, la constancia de los informes policiales y partes a los que ya se ha hecho referencia, que en concreto refieren que Troncoso integró la Brigada Purén en Villa Grimaldi y Simón Bolívar y está dentro de los grupos operativos que participaron en los procedimientos de desaparición y detención de los integrantes del Partido Comunista. Además, su señoría, la declaración de Ricardo Lorenz, quien señala que Troncoso integró junto a Heriberto del Carmen Acevedo su grupo en los procedimientos en contra del Partido Comunista y también participa tanto en la detención de Víctor Díaz como en la comitiva de escolta a su cuerpo a Peldehue, así como de los restos de la cúpula del partido, dice Lorenz, que se subieron sin vida al helicóptero Puma tantas veces ya señalado. Se
adjuntan y refuerzan, su señoría, a la declaración anterior, la de otros 15 agentes de la DINA, que en concreto refieren que el encausado, perteneciente a este grupo que se originó por la unión entre las brigadas a cargo de Barriga y Lorenz, ya en Simón Bolívar, participó directamente en interrogatorios y que además todos los agentes tenían el carácter de operativos, llegando con detenidos al cuartel, entre ellos destacando a la víctima Víctor Díaz. Además declara Juan Morales, quien agrega a lo anterior, que Troncoso integró la Brigada Purén, estuvo presente en el operativo de traslado del cuerpo de Víctor Díaz a Peldehue, conjuntamente con otros bultos, según sus propios dichos, que correspondían a miembros del Partido Comunista. Y en ese sentido también las declaraciones de Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Pacheco Fernández, quienes integraron conjuntamente con Troncoso este grupo especial que tuvo como misión cooperar en los operativos grandes, incluso dice Pacheco, sirviendo como apoyo en el caso de Calle Conferencia y también participando en la caravana desde Villa Grimaldi a Peldehue. Finalmente, su señoría, dentro de los antecedentes que se tuvieron en vista, la declaración del mismo Germán Barriga, quien refiere que tuvo a su cargo este grupo antes mencionado. Y es por ello entonces que al momento de establecer su participación es que el sentenciador lo hace en base a los antecedentes conforme al número 1, el artículo 15 del Código Punitivo, en los delitos de secuestro calificado en los términos ya señalados y de las primeras 6 víctimas y de cómplices respecto de Lenin Díaz y la víctima Espinosa por su calidad de integrante operativo de la Brigada Purén, tanto en Villa Grimaldi como en Simón Bolívar, respecto de los integrantes de esta colectividad y de sus propios dichos y los antecedentes respecto de las labores de investigación, seguimiento y participación en el allanamiento de Calle Conferencia y en el traslado de detenidos de estos procedimientos a Villa Grimaldi, además de el allanamiento del lugar donde fue detenido Víctor Díaz días más tarde, participando también en sus interrogatorios y en la escolta y custodia de cuerpos hasta Peldehue, y respecto de las últimas 2 víctimas, por su cooperación por medio de actos anteriores y simultáneos, por las investigaciones que se realizó por parte de él al interior de esta brigada, al Partido Comunista y la intervención en los interrogatorios de Villa Grimaldi para poder establecer su paradero y además como guardia de detenidos de ese cuartel. En este grupo de condenados, su señoría, también se hace mención a Claudio Pacheco Fernández, quien, para los efectos de establecer su participación punible, se tuvo presente el mérito de las declaraciones policiales, indagatorias y careos que se realizaron durante las indagatorias. Este es un carabinero que integró la Brigada Purén al mando de Barriga en el cuartel de Villa Grimaldi y luego en Simón Bolívar, igual que los demás funcionarios condenados, junto a Acevedo Troncoso. Él dice sí en sus declaraciones que solo prestó apoyo de seguridad en Calle Conferencia, desconoce además antecedentes de los detenidos en sus primeros dichos y señala que en Villa Grimaldi solo efectuó labores de guardia, con su grupo no realizó ninguna detención y tampoco interrogó ni torturó a detenidos en Simón Bolívar, y refiere que a raíz de un problema que tuvo con otro agente no continuó desempeñando funciones en el grupo, realizando un cambio de labores, destacando además de sus declaraciones que en el año 76, estando en Villa Grimaldi, participa en el traslado de cuerpos de detenidos a Peldehue. Incluso él refiere y reconoce haber abordado el helicóptero desde el que se lanzaron cuerpos sin vida al mar. Entre los antecedentes para poder determinar esta responsabilidad, además de lo dicho por él mismo en sus declaraciones, el sentenciador recoge el contenido de los partes e informes policiales a los que se refiere, que señalan que Pacheco integró la Brigada Purén en ambos cuarteles y lo mencionan como dentro de los grupos operativos que participan en los atentados en contra de los miembros del Partido Comunista para su desarticulación. También declara el efecto Ricardo Lorenz, quien, al igual que en el caso anterior, da cuenta de este grupo que se había confirmado y que participó Pacheco dentro de aquellos que custodiaron y trasladaron los restos de Víctor Díaz y de la cúpula del partido, subiendo sus cuerpos sin vida hasta el helicóptero. Además, su señoría, de esta declaración es importante señalar que se sostiene también en lo pertinente en 20 declaraciones de otros ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional que refieren que esta brigada que estuvo a cargo de Barriga y Lorenz se traslada con detenidos a Simón Bolívar, entre los cuales estaba Claudio Pacheco, apodado como el Niño o este Niño, quien participa en diversos interrogatorios, reiterando el carácter de operativo de todos los agentes y que en este último establecimiento llegaron conjuntamente con el detenido Víctor Díaz.
Se agrega lo anterior la declaración de Nelson Herrera, quien era guardia de la portería de Villa Grimaldi, quien refiere que su jefe fue Claudio Pacheco en el periodo en que estuvo detenida la última víctima. En ese sentido también la declaración de Juan Morales, refiriendo que Pacheco integra la Brigada Purén y estuvo presente en el operativo de traslado de cuerpos a Peldehue. Las declaraciones de Heriberto del Carmen Acevedo y también de Emilio Troncoso en lo referente a estos mismos hechos y con ocasión además en particular respecto a esta conformación de este grupo especial de trabajo. Y dos antecedentes, su señoría, que resultan especialmente relevantes por parte del sentenciador para los efectos de determinar su participación, que tienen que ver con la declaración de Emilio Iribarren, quien fue un detenido en Villa Grimaldi, que señala que recuerda que el carabinero Pacheco era guardia de ese cuartel luego de haber conversado con Víctor Díaz, quien también estaba recluido allí, y de doña María Zúñiga Guajardo, quien refiere que en el operativo de detención que se montó en su domicilio de calle Conferencia estaba un agente apodado el Topollillo, como también tendría de apodo este condenado. Este apodo de Gillo, Topollillo, que lo relaciona al nombre de Claudio Pacheco Fernández, se encuentra consignado en un informe policial que rola en Afojas 3064 del cuaderno separado Conferencia 1. El sentenciador, para los efectos de determinar su participación, tiene presente que de todos estos antecedentes se reúnen las condiciones del artículo 488 del Código Adjetivo del Ramo y da por establecida su participación como autor del numeral 1 en el secuestro calificado de las víctimas antes mencionadas y en particular y como cómplice de las otras dos víctimas, Lenin Díaz y Eliana Espinosa, puesto que fue guardia del cuartel y de detenidos tanto en Villa Grimaldi como en Simón Bolívar. Además, integró el grupo operativo especial ya señalado de la Brigada Purén, que participa en los operativos de calle Conferencia, siendo incluso reconocido por una de las residentes de esta vivienda y participa en la detención y custodia de Víctor Díaz y tras la muerte además integra esta comitiva de traslado de su cuerpo. Y lo relativo a las otras dos víctimas, por su participación a través de actos anteriores y simultáneos, dada su intervención en interrogatorios y además en las diversas diligencias de investigación para poder detectar a los miembros faltantes de dicho partido. Dentro de este grupo, su señoría, el siguiente de los condenados es Jorge Díaz Radulovich. De sus declaraciones puede extraerse que él es un funcionario o fue un funcionario de la Fuerza Aérea que integró el grupo Águila al mando de Ricardo Lorenz en el cuartel Venecia. En ese cuartel realiza seguimientos, recopila información respecto del Partido Comunista y luego se traslada con la unidad a Villa Grimaldi y finalmente a Simón Bolívar, donde realizaron, según sus propios dichos, investigaciones, seguimientos y además se brindó seguridad domiciliaria a Manuel Contreras. Él reconoce que participa en el operativo de Calle Conferencia y ese operativo estuvo a cargo de Barriga y Lorenz. Él incluso se ubica en el living de la casa y refiere que en ese operativo se detiene la víctima Mario Zamorano. Eso sí, niega haber participado en la detención de Víctor Díaz, pero lo recuerda y además supo de su muerte por medio de asfixia a través de una bolsa plástica. Además refiere que en una ocasión salió con Víctor Díaz en un vehículo a identificar militantes del Partido Comunista y también reconoce haber participado en la comitiva de traslado de cuerpos a Peldehue. Incluso él refiere que en forma previa a esta comitiva se les inyectó pentotal, se les amarró a este riel, se les sube el helicóptero, pero él mismo no pudo lanzar cuerpos al mar por riesgo a caer, lo que habría hecho el mecánico del helicóptero. Y además niega cualquier antecedente respecto de las otras víctimas, señalando no haber participado en sus declaraciones. De los antecedentes recabados en las investigaciones, su señoría, surge en primer lugar el atestado de los partes policiales e informes a través de quienes los confeccionan, en el sentido de que mencionan a Díaz Radulovich como integrante de la brigada de Lorenz en Villa Grimaldi y Simón Bolívar, dentro de los grupos operativos que participan en los procedimientos para desbaratar la cúpula del Partido Comunista. Asimismo, la declaración de Ricardo Lorenz, quien lo refiere derechamente como el gitano Díaz, integrante de su grupo junto a Barriga en los procedimientos contra el Partido Comunista, y también señala que participa en la detención de Víctor Díaz. A ellos se agregan las declaraciones de 12 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, quienes refieren que las brigadas ya señaladas de Barriga y Lorenz se trasladan a Simón Bolívar. Dentro de sus miembros estaba Jorge Díaz Radulovich, apodado el Gitano, según señalan varios de ellos, y este participó en interrogatorios refiriendo el carácter operativo de los agentes y que al último cuartel además se llega con Víctor Díaz conjuntamente con otros detenidos. A ello se agrega la declaración de Orlando Torrejón, que en lo pertinente refiere que el gitano participa en el operativo de calle Conferencia y debió haber estado presente en la comitiva de traslado de cuerpos.
Jorgelino Vergara, quien también declara en los antecedentes, refiere que estuvo a cargo de un procedimiento incluso donde murió un detenido producto de aplicación de corriente y que también presenció interrogatorios de Víctor Díaz y el día de su muerte refiere que su cuerpo fue trasladado y cargado a un vehículo y luego trasladado a Peldeu. Finalmente, la declaración de Carlos Marcos, quien refiere que Díaz Radulovich fue quien le contó que Víctor Díaz habría sido asfixiado e inyectado por la teniente Calderón para provocar su deceso. El sentenciador discurre que estos elementos son suficientes al tenor de las reglas del Código de Procedimiento Penal para establecer la participación culpable de Díaz Radulovich como autor del número 1 del artículo 15 en el secuestro calificado de las primeras 6 víctimas y como cómplice respecto de Lenín Díaz y Eliana Espinosa. En lo concreto, su señoría, puesto que de ello se puede establecer que fue subordinado de Lorenz, concurre en los procedimientos en contra del Partido Comunista en los diversos cuarteles en los que se integra y en particular en Villa Grimaldi y Simón Bolívar. Además, ingresó, interrogó detenidos y los trasladó hasta Peldehue, participando además de manera directa en los operativos de calle Conferencia, donde se posiciona incluso en el lugar y tuvo conocimiento de la custodia y también contacto con Víctor Díaz mientras estuvo detenido. Incluso refiere, como señalé, que salió en búsqueda de la identificación de otros militantes. En lo relativo a las otras 2 víctimas, los actos anteriores y simultáneos por los cuales se establece su participación tienen que ver con la intervención en interrogatorios para recabar el paradero de estas víctimas y su rol de guardia de detenidos en el cuartel. A continuación, señorías, la situación de Orlando Altamirano Sangüesa. De sus declaraciones puede establecerse que él fue un funcionario de la Armada, quien reconoce su desempeño en el cuartel Venecia y luego en Simón Bolívar, bajo el mando directo de Ricardo Lorenz. Él interviene en labores de investigación, obtención de antecedentes, chequeos de domicilio, seguimiento y puntos fijos. No obstante, niega haber participado en detenciones y también en el operativo de Conferencia, al menos, en el interior del inmueble. Y lo mismo respecto de la casa donde fue detenida Víctor Díaz. En el último cuartel, esto de Simón Bolívar, dice que realizó guardias en algunas ocasiones, que vio detenidos, pero que no participa en interrogatorios, niega tener información de la víctima Víctor Díaz y también niega haber participado en el traslado de cuerpos hasta Peldehue. En cuanto a los antecedentes señalados, los mismos partes e informes policiales refrendados en el sentido de mencionar a este encausado dentro de los grupos operativos que participan en los procedimientos relativos a la ubicación y desarticulación del Partido Comunista, sumado a ellos 6 declaraciones de agente de la DINA que refieren el traslado o la conformación de las brigadas de Barriga y Lorenz ya en Simón Bolívar, entre cuyos miembros está Orlando Altamirano, a quien se le apodaba el Negro Oscar, quien participó en interrogatorios, teniendo al igual que los demás funcionarios el carácter de operativo y recibiendo en ese cuartel detenidos, entre ellos a la víctima Víctor Díaz. Se agrega a lo anterior, su señoría, la declaración de otros 3 agentes, Díaz Ramírez, Torrejón Gatica y Pedro Bitterlich, quienes refieren que Altamirano se desempeña en un grupo de trabajo a cargo de Lorenz en el cuartel Venecia, en la investigación del Partido Comunista y participa en la vigilancia en calle Conferencia y en la Ratonera, que se monta en dicho lugar, siendo trasladado luego los detenidos a Villa Grimaldi y posteriormente a Simón Bolívar, prosiguiendo con las funciones que mantenía en lo que dice relación con esa agrupación. Y también, su señoría, una anotación de felicitación del año 76, en particular a mediados del mes de mayo, con posterioridad a los allanamientos que configuraron los secuestros calificados señalados y por los cuales se condenó a este y a otro de los encartados, en los que se destaca el éxito en una misión de inteligencia y otra el 27 de diciembre del año 76, en el que se le felicita por un muy buen rendimiento en su trabajo de inteligencia, realizando un informe y mostrando gran cooperación con el servicio y gran iniciativa, todo ello vinculado a la hoja de vida incorporada en el cuaderno separado especial que incorpora este tipo de antecedentes en la causa. Respecto a su participación, señorías, el tribunal de la instancia determinó que esta correspondía a la de autor en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal, en los mismos términos que los referidos anteriormente, pero aquí los antecedentes particulares tienen que ver con su participación directa en el operativo de detención de calle Conferencia y además en la custodia de detenidos y en particular de Víctor Díaz mientras estuvo en los 2 últimos cuarteles y en su detención en el domicilio de Las Condes, donde participa toda la agrupación. Refiriendo respecto de las últimas 2 víctimas a su colaboración a través de actos anteriores y simultáneos en cuanto a haber intervenido en interrogatorios y también a su rol de guardia en el cuartel. A continuación, su señoría, la situación de Eduardo Cabezas Mardones.
quien respecto de sus declaraciones puede establecerse que fue un funcionario a la época de la Fuerza Aérea quien integró la Dirección de Inteligencia Nacional cumpliendo funciones de seguridad en el cuartel Venecia, fue el conductor personal de Ricardo Lorenz en dicha unidad y posteriormente cumplió las mismas funciones en Simón Bolívar, según él dice, negando haber participado en detenciones, torturas o muertes, y además tampoco vio ingresar detenidos al cuartel ni participó en las aprehensiones de ninguna de las víctimas. Conforme a lo anterior, el sentenciador tuvo en consideración, en primer lugar, los informes policiales y partes ya referidos que lo mencionan dentro de los grupos operativos que ya han sido introducidos a su señoría, destacando además y luego la declaración de Ricardo Lorenz Mírez, quien señala que Eduardo Cabezas integra su grupo junto al de Barriga en los procedimientos contra el Partido Comunista y participa además en la detención de Víctor Díaz. A ello se añaden las declaraciones de otros 6 agentes, quienes refieren que Cabezas fue parte de la agrupación Águila a cargo de Lorenz, quien realizó seguimientos y recopiló información contra el partido y además integró este operativo que se montó como ratonera en calle Conferencia, trasladándose luego con la unidad Simón Bolívar, cuartel donde además llegaron con detenidos, entre ellos Víctor Díaz, refiriendo además todos estos funcionarios que eran agentes operativos y que la agrupación Águila y parte del grupo de Germán Barriga trasladaron cuerpos de detenidos a Peldehue. El sentenciador concluye que los elementos de convicción son suficientes para establecer la participación de autor en los secuestros de las 6 primeras víctimas y de cómplices de las 2 últimas ya referidas, en concreto, su señoría, puesto que fue guardia y conductor realizando investigaciones y participando directamente en el operativo de detención de Conferencia y en la custodia de detenidos, y también investigó y custodió a Víctor Díaz, intervino en su detención de Bello Horizonte, según declara Ricardo Lorenz Mírez, y respecto de las otras 2 víctimas, al igual que en los casos anteriores, por su participación en interrogatorios y además por su rol de guardia en el cuartel. Luego, su señoría, la situación de Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, él, al igual que en el caso anterior, se le condenó a los mismos 13 años por la participación análoga a la referida respecto de los otros coencartados. De sus declaraciones surge que este fue un cabo segundo de la Fuerza Aérea, tenía un nombre operativo, Raúl González, se le apodó el Rucio Raúl, quien reconoce su desempeño en Venecia, en Villa Grimaldi y luego en Simón Bolívar, bajo el mando de Lorenz como agente conductor, bajo el mando de Altamirano. Él refiere interviniendo en labores de investigación, obtención de antecedentes, verificación de domicilio, seguimiento y puntos fijos, así como vigilancia externa realizada al domicilio de calle Conferencia. Pero niega haber participado en detenciones, interrogatorios y en los operativos de luego, en particular, posteriores a calle Conferencia y Bello Horizonte. En el último cuartel, además, dice que no vio ningún detenido y niega haber visto a Víctor Díaz, así como haber participado en el traslado de los restos de los cuerpos a Peldehue. El sentenciador tiene presente el mérito de los informes y partes policiales que mencionan a este encausado dentro de los grupos operativos que participan en los procedimientos de búsqueda y desaparición de los detenidos integrantes del Partido Comunista. Declaran 11 agentes, su señoría, de la Dirección de Inteligencia Nacional, que refieren que el Rucio Raúl, a quien corresponde este condenado, participó en la agrupación Águila de Ricardo Lorenz, concurrió al operativo de calle Conferencia donde se detuvieron a los miembros del Partido Comunista, que luego fueron trasladados a Villa Grimaldi y que en esa y por esa agrupación, en definitiva, también se detuvo a Víctor Díaz. Se agrega a lo anterior, además, la declaración de José Obando, su señoría, quien añade que él colabora en la detención de una mujer del Partido Comunista que puede corresponder a Eliana Espinosa Fernández por una fotografía que se le exhibe al momento de prestar sus dichos, en la que intervino junto a un agente que podría ser el Rucio Raúl. La hoja de vida de este encausado mantiene una anotación de mayo del año 76 que lo felicita por el éxito de una misión de inteligencia. El sentenciador, su señoría, al igual que en los casos anteriores, establece una participación de autor directo respecto de las primeras 6 víctimas y de cómplice respecto de las últimas 2 en concreto, puesto que de estos antecedentes consta que fue subordinado de Lorenz, que integró la agrupación Águila, concurre en los procedimientos en contra del Partido Comunista en los cuarteles de Venecia, Villa Grimaldi y Simón Bolívar, y participa además en las investigaciones previas y luego en el operativo de calle Conferencia y custodia de los detenidos, y que también habría custodiado a Víctor Díaz mientras estuvo detenido en los últimos 2 cuarteles y en su detención de Bello Horizonte, en la que participa toda la agrupación. Respecto de las últimas 2
víctimas, al igual que en los casos anteriores, por los interrogatorios en los que participó y además por su rol de guardia en el cuartel. Su señoría, posteriormente, el sentenciador se refiere a la situación de Orlando Torrejón Gatica, quien también es condenado a los 13 años antes referidos, de la manera como lo han sido los anteriores concausados, de las declaraciones que él presta de carácter policial indagatorias. Surge, su señoría, que él es un enfermero suboficial del ejército, tenía un nombre operativo que era Miguel, y él reconoce de sus dichos haber desempeñado funciones en el cuartel Venecia y luego en Simón Bolívar bajo el mando de Ricardo Lorenz, que además era conductor del equipo comandado por Peter Lich, y participa en el operativo en calle Conferencia, en el que se detuvo a varias personas que fueron llevadas a Villa Grimaldi. Dice, él no estuvo permanentemente por haber sido destinado a la clínica Santa Lucía, y entre estas víctimas, o entre estos detenidos, lo señala él, había alguien de apellido Zamorano que supo que recibió un tiro. Realizó labores investigativas y de vigilancia, también vio detenidos en Simón Bolívar, entre ellos a Víctor Díaz, según reconoce, en cuyo operativo cree que participó, integrando además la comitiva de traslado de cuerpos a Peldehue, los que fueron arrojados al mar, y reconoce además que en su rol de enfermero inyectó pentotal sódico a 8 detenidos, lo que luego, posteriormente, desmiente en otra declaración. El sentenciador releva respecto a los antecedentes sus propios relatos, además de lo consignado en los informes policiales y partes que dan cuenta que lo mencionan dentro de los grupos operativos que participan en los procedimientos ya conocidos, y en especial, su señoría, el informe policial 840 de la Policía de Investigaciones, que consigna que el enfermero Miguel corresponde a Orlando Torrejón Gatica. Se añade a lo anterior 6 declaraciones de agentes de la DINA que refieren que Orlando Torrejón Gatica integra esta agrupación de brigadas entre Germán Barriga y Lorenz, que se trasladan desde Villa Grimaldi de Simón Bolívar. Su apodo era el Miguel, y que habría inyectado pentotal a detenidos, y que todos los agentes, como ya se dijo, eran operativos, y que al último cuartel llegaron con detenidos, entre ellos Víctor Díaz. Se suma a lo anterior, su señoría, y cabe destacar la declaración de Pedro Bitterlich, quien agrega que con Orlando Torrejón prestan apoyo y colaboración en el allanamiento de calle Conferencia, en el que se tuvo, entre otros, a las víctimas Zamorano y Muñoz, así como en el de Bello Horizonte, y que además utilizaron a la víctima Elisa Escobar para ubicar a otros dirigentes del Partido Comunista. De su hoja de vida, su señoría, consta una felicitación por un excelente desempeño realizado en una misión de inteligencia. En cuanto a la sentencia, su señoría, al igual que en los casos anteriores, se establece su participación de autor directo respecto a las 6 primeras víctimas y de cómplice en lo relativo a los 2 últimos ofendidos mencionados, en concreto, puesto que habría participado de manera directa en los operativos de detención de calle Conferencia, custodia de los detenidos y también custodia de Víctor Díaz, mientras estuvo detenido en los últimos cuarteles y en su detención en el domicilio de Las Condes, así como el traslado de cuerpos a Peldehue, y que también inyectó pentotal a detenidos a fin de acelerar su muerte. Respecto de Elisa Escobar, también intervino con posterioridad a su detención, utilizándola para ubicar a otros dirigentes del partido, y en lo relativo a Lenin Díaz y Elena Espinosa, señoría, la colaboración en los términos de cómplice, por, al igual que los casos anteriores, su participación en interrogatorio y además su rol de guardia de detenidos en el cuartel. También, su señoría, el sentenciador se refiere a Víctor Álvarez Droguet. Él, según sus declaraciones, corresponde a un soldado conscripto que fue destinado a la brigada de Barriga en Villa Grimaldi y posteriormente trasladado a Simón Bolívar, con la agrupación de nombre operativo Aldo Ramírez mantenía, y también un apodo, el Larguirucho o el Largui. Él interviene en labores de investigación y también de guardia. No obstante, niega haber participado en los operativos de Conferencia y de Víctor Díaz, y también refiere que no concurrió ni a Cuesta Barriga ni a Peldehue. Eso sí, su señoría posteriormente agrega en una declaración que no tiene antecedentes ni participación en los hechos, ya que no recuerda dónde cumplía funciones en mayo del año 76. En lo relativo a los antecedentes para establecer su responsabilidad, el sentenciador tuvo en consideración sus propios relatos, su hoja de vida, en la cual constan felicitaciones de mayo del año 76, en concreto del 20 y del 27, en la que se destaca su participación en la neutralización de un partido marxista y en la confección de un manual que entregó en conjunto con unos antecedentes, todos ellos según la firma de su superior jerárquico Germán Barriga.
También, su señoría, lo consignado en los informes policiales y partes que los indican como integrante de la brigada de Barriga, a la que posteriormente se integró Lorenz en Villa Grimaldi y Simón Bolívar, dentro de los grupos operativos que participan en las diversas labores para la desarticulación y exterminio de los miembros del Partido Comunista. Declaran 6 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, su señoría de la época, quienes refieren que las brigadas ya referidas de Barriga y Lorenz se trasladan a Villa Grimaldi, de Villa Grimaldi a Simón Bolívar, y entre sus miembros está Álvarez Droguet, apodado Larguirucho del Largui, quien participa en interrogatorios, que todos los agentes eran operativos y que en el último cuartel, además de los detenidos con los que llegaron, estaba la víctima Víctor Díaz López. El sentenciador, como lo hizo en los casos anteriores, establece participación de autor directo respecto a las primeras 6 víctimas y de cómplice de las últimas 2, en concreto su señoría por haber sido subordinado de Barriga al tiempo de los ilícitos, quien concurrió a los procedimientos en contra del Partido Comunista en los cuarteles de Villa Grimaldi y Simón Bolívar, donde realizó guardias. También participó en investigaciones y en seguimientos, teniendo una intervención de manera directa en el operativo de Calle Conferencia, atendido los dichos de sus propios compañeros de equipo, que estaban contenidos dentro de las declaraciones a las que hice mención de carácter general, su señoría, pero que en concreto corresponden a Rinaldi, López y Medrano, quienes concurrieron a hacer puntos fijos y en la custodia de los detenidos, entre ellos Víctor Díaz, mientras estuvo detenido en los 2 cuarteles y su detención en Las Condes, además de la comitiva que trasladó cuerpos a Peldevo. Respecto de las otras 2 víctimas, al igual que en el caso anterior, por su participación en interrogatorios y además por su rol de guardia en el cuartel. Luego, su señoría, la situación de Carlos Miranda, que al igual que en el caso anterior y en los ya referidos, está dentro del grupo de los condenados a 13 años por su participación de autor respecto de los secuestros calificados de las 6 primeras víctimas y cómplice de las últimas 2. De sus declaraciones surge que era un soldado conscripto a la época destinado a la brigada de Germán Barriga en Villa Grimaldi, tenía un nombre operativo, José Cárdenas, además se le apodaba Pepe o Cato. Dice de sus declaraciones que primero realiza guardias en la portería viendo el ingreso de detenidos, señala que además durante el año 75 recibía órdenes de Krasnov durante un tiempo en concreto y luego fue conductor de Barriga y su familia hasta el año 77, afirmando que nunca participó en actividades operativas, ni tampoco apoyó en detenciones, ni trabajó en Simón Bolívar, cuartel al que únicamente concurrió ocasionalmente a dejar documentos y que además nunca vio a Víctor Díaz ni participó en los operativos de Calle Conferencia, ni Bello Horizonte, ni tampoco en la detención de Eliana Espinosa. Dentro de los antecedentes que se reunieron durante las indagaciones, su señoría, en primer lugar, el sentenciador tuvo presente el mérito de su hoja de vida, en el que se presentan 3 felicitaciones, su señoría, entre ellas neutralización de un partido marxista, además de la confección de un manual que entregó valiosos antecedentes y otra no relativa al caso en cuanto a la prestación de medidas de seguridad para la OEA. Estas felicitaciones fueron firmadas por Germán Barriga y por Juan Morales. También, su señoría, el mérito de los informes y partes policiales que lo vinculan dentro de la participación en los procedimientos como integrante de los grupos referidos en la persecución del Partido Comunista, la declaración de la cónyuge de Germán Barriga, quien afirma que Carlos Miranda fue chofer de su esposo, pero no de la familia, requiriéndolo ella solo ocasionalmente. Además, su señoría, 8 declaraciones de ex agentes que refieren que estas brigadas ya señaladas, Barriga y Lorenz, se trasladan a Simón Bolívar, fueron integradas por Carlos Miranda Mesa, cuyos apodos son el Pepe y el Cato, y él participa en interrogatorios, teniendo un carácter de operativo al igual que los demás agentes, y este último traslado se realizó con detenidos, entre ellos Víctor Díaz. Se añade, su señoría, la declaración de Acevedo, quien refiere que Miranda participó en el operativo de Calle Conferencia, en la detención de los miembros del Partido Comunista que fueron trasladados a Villa Grimaldi, y Claudio Pacheco además refiere que le correspondió custodiar desde Villa Grimaldi hasta Peldevo y cuerpos destacados conjuntamente con este encausado. El sentenciador, su señoría, en las participaciones ya referidas, toma en consideración para los efectos de determinar la de este encausado que era subordinado de Barriga al tiempo de la perpetración de los ilícitos, que concurre en los procedimientos del Partido Comunista en los 2 últimos cuarteles mencionados, custodiando vehículos hasta Peldevo con cuerpos ensacados, que participa de manera directa en el operativo de Calle Conferencia y también el de Bello Horizonte, donde
presta servicios toda la agrupación, siendo desacreditada su versión exculpatoria, refiere el sentenciador, por la propia declaración de la viuda de Barriga, que lo vincula como conductor de su marido fallecido y excepcionalmente de ella, y además por las felicitaciones que se estamparon en su hoja de vida. Respecto a las últimas dos víctimas, su señoría, al igual que en el caso anterior, por su intervención en interrogatorios y además en la participación en la detención de otros integrantes de la cúpula del partido en el operativo denominado Ratonera. Su señoría, además, el sentenciador dentro de este grupo de los condenados a 13 años se refiere a la situación de Carlos López Inostroza, quien conforme el atestado de sus propios dichos, tanto a nivel policial como en declaraciones indagatorias, da cuenta de que era un cabo primero del ejército a la época, que fue destinado a la brigada de Barriga en Villa Grimaldi, posteriormente trasladado a Simón Bolívar con toda la agrupación. Su nombre operativo fue Jaime Solar Otárola, apodado Pato Lucas, quien interviene en labores de investigación, interrogatorios, allanamientos y detenciones, así como en la Ratonera, según él mismo reconoce, que se montó en calle Conferencia, en cuyo turno indica no tuvo ninguna novedad de detenidos, además de cumplir turno de funciones de guardia en el recinto y turno también de guardia en el cuartel, así como en el traslado de cuerpos a Peldegue. No obstante, él niega haber participado respecto de la detención de las víctimas Lenin Díaz y Elena Espinosa, así como en el allanamiento y detención de Víctor Díaz, porque andaba en búsqueda de su dirección para poder detenerlo. Luego de ello, y posteriormente en otra declaración, desmiente lo dicho sobre sus funciones operativas, aduciendo que únicamente su labor era de búsqueda de información. En cuanto a los antecedentes para establecer su responsabilidad, el mérito de los informes y partes que lo vinculan dentro de los integrantes de la brigada de Barriga en los hechos antes referidos, la declaración de 9 funcionarios de la DINA quienes refieren que integró este encartado, apodado el Pato Lucas, las brigadas que se unieron tanto en Villa Grimaldi y Simón Bolívar para la persecución del Partido Comunista, y que además participan en interrogatorios y que todos los agentes eran operativos al igual que él, donde llegaron con Víctor Díaz y otros detenidos a Simón Bolívar. Y respecto de la hoja de vida de él, que también fue recabada por parte del sentenciador, consta una felicitación por parte de Barriga en su participación en la neutralización de un partido marxista y en la confección de un manual que entregó un conjunto valioso de antecedentes. El sentenciador, al igual que en los casos anteriores, para los efectos de determinar las participaciones ya referidas, tiene en especial consideración que fue un integrante de la brigada Mehuín, fue subordinado de Barriga al tiempo de los ilícitos, concurrió en procedimientos en contra del Partido Comunista en los cuarteles ya mencionados, donde hizo guardias, tanto en investigaciones como en seguimientos, y participa de manera directa en el operativo de Calle Conferencia y en la custodia de detenidos, entre ellos Víctor Díaz, mientras estuvo detenido en los 2 cuarteles y en su detención. Y también en el traslado de cuerpo a Peldegue, y respecto de las otras 2 víctimas por haber participado en interrogatorios y además como guardia de detenidos en el último cuartel. Señoría, el sentenciador también se hace cargo de la situación de Leonel Medrano Rivas. Él también está dentro del grupo de los condenados a 13 años y en sus declaraciones surge que era un funcionario de la Armada destinado a la brigada de Barriga en Villa Grimaldi. Su nombre operativo era Juan Pablo Machuca Fuensalida. Su apodo JP, intervino en labores de investigación e interrogatorios con aplicación de electricidad. Él mismo reconoce allanamientos y detenciones. Refiere a una ratonera, además de cumplir por turno funciones de guardia en el recinto de detenidos y del cuartel. No obstante, niega haber participado en los operativos con Lorenz y en Calle Conferencia, así como haber detenido mujeres. De los antecedentes que se tuvieron en consideración, su hoja de vida, en la que constan 2 felicitaciones de Germán Barriga por la neutralización de un partido marxista y por la confección de un manual, en los términos como ya fueron referidos respecto de sus otros compañeros de labores, como encartados, sus propios dichos y el relato de 11 agentes, su señoría, que lo posicionan dentro de la unión de trabajo de las brigadas de Barriga y Lorenz, quienes habrían participado, todos refieren, en los allanamientos de Calle Conferencia y Bello Horizonte, como en los interrogatorios, y detenidos que fueron llevados a Villa Grimaldi, posteriormente Víctor Díaz a Simón Bolívar, último recinto donde todos hicieron guardia. Ahora bien, su señoría, no hay en estas declaraciones no hay ninguna que haga mención expresamente al apellido de Medrano. Eso sí, su señoría, está la declaración de José Seco Alarcón, quien respecto de todo lo dicho por los otros 11 agentes, agrega que en agosto-septiembre del año 75 llegó a Villa Grimaldi junto al Chico Medrano. La sentencia, su señoría, para establecer su participación, al igual que en el caso anterior,
Refiere en concreto respecto de aquel, tanto para su participación de autor como de cómplice de los secuestros antes analizados, que él fue un integrante de la Brigada Mewin, subordinado de Barriga al tiempo de los ilícitos, concurre en los procedimientos contra el Partido Comunista en ambos cuarteles, hizo guardias, participó en investigaciones, en seguimientos y además en el operativo de Calle Conferencia, ya que en sus propios dichos siempre estuvo con los integrantes de su equipo, entre ellos Carlos López y Carlos Rinaldi, quienes admiten su propia participación, y además en la custodia de detenidos, entre ellos Víctor Díaz, mientras estuvo en los dos cuarteles y en su detención en el domicilio de Bello Horizonte, donde participa toda la agrupación. Respecto de las otras dos víctimas, por su participación en interrogatorios para recabar su paradero y además por su rol de guardia. Su señoría, luego de ese grupo, el sentenciador se hace cargo de manera separada de la situación de Juvenal Piña Garrido, ya que él fue condenado, al igual que en el caso anterior, a 13 años como autor de los secuestros calificados de las 6 primeras víctimas y como cómplice de las últimas 2, pero además a él se le sancionó como coautor del delito de homicidio calificado de Víctor Díaz. Para poder establecer esta participación es que se tuvo en primer lugar en consideración el mérito de las declaraciones que él presta, tanto de carácter policial como indagatorias, y de los careos que se llevaron a efecto durante la investigación. De aquello surge que él era un oficial del ejército en la época de los hechos, que fue destinado a la brigada de Germán Barriga en Villa Grimaldi. Su nombre operativo fue Hugo Díaz, apodado el Elefante, para luego el año 76 trasladarse con toda la agrupación a Simón Bolívar. Él refiere que interviene en labores de investigación junto a la agrupación de Lorenz, vio detenidos, no realizó guardias en el cuartel, luego supo de la llegada de un alto dirigente del Partido Comunista que reconoce en una fotografía como Víctor Díaz. Dice que este detenido recibió un trato especial, no fue torturado, tuvo una alimentación preferencial y además refiere que una noche Barriga le ordenó eliminarlo, ingresando al calabozo donde estaba, a quien vio en buen estado, vestido, despierto, con los ojos vendados, pero atados de pie y manos al catre donde dormía. Le pidieron perdón por la acción que realizaría, él mismo dice su muerte. Alguien le entregó una bolsa plástica y se la puso en la cabeza, enrollándola y presionando al cuello a fin de impedir el paso del oxígeno, manteniendo la presión de la bolsa durante unos 3 minutos aproximadamente, hasta que observó que no había movimiento. Luego puso la mano en su pecho y no sintió latidos, le tomó el pulso. Al no tener signos vitales, salió de la pieza dejando la bolsa plástica en su cabeza. No obstante, su señoría, y pese a esta cruda declaración, es que en un atestado posterior dice que tiene dudas de si el tiempo en que realiza esta asfixia fue suficiente para matar a Díaz. En lo que tiene que ver con las demás víctimas, dice que no participa en las torturas ni interrogatorios, desconoce el operativo de Calle Conferencia, dice que no llevó cuerpos a Peldehue, tampoco los lanzó al mar, pero afirma que sí participa en una comitiva que llevó personas, no sabe si vivas o muertas, a Peldehue, donde efectuó la seguridad del perímetro, y que también le pasaron una bolsa con el cuerpo de un detenido que lanzaron a una cueva en Cuesta Barriga. De los antecedentes que se tuvieron en cuenta por parte del sentenciador para determinar su participación, surge en primer lugar su hoja de vida, en el que tiene 4 felicitaciones, entre ellas una por neutralización de un partido marxista, calificado por Germán Barriga. El mérito de los informes policiales y partes ya mencionados, que dan cuenta que este integrante de la DINA, en definitiva, estuvo y formó parte dentro de los procedimientos que participaron, como la agrupación de Germán Barriga al efecto, y además un informe policial específico que da cuenta que su identidad corresponde al apodo del Elefante. 19 agentes de la DINA, su señoría, en sus declaraciones recopiladas durante las indagatorias, refieren que Piña, apodado el Elefante, integra la Brigada Lautaro en Villa Grimaldi y luego en Simón Bolívar, que hizo guardias y que todos los agentes eran operativos, refiriendo además la situación de Díaz en el cuartel. Claudio Pacheco, además, refiere que le correspondió custodiar vehículos desde Villa Grimaldi hasta Peldehue con cuerpos ensacados, operación en la que participa con Piña. Y además, su señoría, la declaración de Eduardo Reyes, quien refiere que en Simón Bolívar él presencia a Juvenal Piña borrar las huellas digitales con un soplete a más de 6 cadáveres, que además dio muerte a Víctor Díaz con una bolsa que bruscamente le arrancó a otro agente y que puso él mismo sobre su cabeza, y esto último es reiterado por las declaraciones de Jorgelino Vega y Jorge Pichunman. La sentencia, su señoría, lo tiene por establecida su participación de autor en el homicidio calificado de la víctima. Víctor Díaz, en primer lugar, atendía su confesión, la que da cuenta el sentenciador solo le corresponde a una calificada por incorporar circunstancias que podrían atenuar su participación, esto es, y en
principalmente en que habría recibido una orden de Germán Barriga para darle muerte, y además por estas dudas respecto de si el tiempo para matarlo fue o no el suficiente. Esta retractación el sentenciador la rechaza de plano, porque en todas sus declaraciones previas él hace alusión a la forma en que se verificó por parte del mismo encausado la cesación de funciones vitales respecto de la víctima mientras apretaba la bolsa al cuello del ofendido. Y por ello entonces su participación de autor directo. En lo que tiene que ver con los secuestros calificados, su señoría, al igual que en el caso de los condenados del grupo anterior, en concreto la determina por haber concurrido un procedimiento en contra de la coalición ya referida en los cuarteles de Villa Grimaldi y Simón Bolívar, donde participan labores investigativas, detenciones y custodias de vehículos de Villa Grimaldi hasta Peldehue y a Cuesta Barriga, y además por su participación en interrogatorios, torturas y aplicación de apremios ilegítimos a detenidos, interviniendo además en el operativo de calle Conferencia, conforme aparece de la declaración de Heriberto Acevedo, y en la custodia de detenidos, entre ellos Víctor Díaz, mientras estuvo recluido en esos dos cuarteles. En lo que dice relación con las otras dos víctimas, al igual que los casos anteriores, por su intervención en interrogatorios y en su rol de guardia del lugar, señoría. Luego de eso, el sentenciador se hace cargo de la situación del encausado José Ojeda Obando. A él se le condena, su señoría, como coautor de los delitos de secuestro calificados de Víctor Díaz y Eliana Espinosa, y además como cómplice de estos mismos delitos respecto de las 6 víctimas restantes, a una pena única de 11 años. Para poder determinar aquello, en primer lugar, refiere los dichos que emanan de las declaraciones e indagatorias respecto de este encausado, quien a la sazón era cabo primero de Carabineros, que fue destinado a la brigada de Germán Barriga en Villa Grimaldi y Simón Bolívar. Su nombre operativo fue Pablo Flores Contreras. Niegan sus dichos haber intervenido en labores operativas, ya que solamente asumió funciones administrativas o internas en la agrupación, siendo el encargado de transcribir las declaraciones de los detenidos que se prestaban ante otros agentes y que además eran entregadas por él en un borrador. Y en el último cuartel dice que se trasladó junto a Víctor Díaz, a quien se eliminó por asfixia, siendo de su cargo como agente custodiar las especies de los detenidos. Reconoce aquí su conocimiento sobre las inyecciones de pentotal que se le daban a los detenidos y que sus cuerpos eran ensacados y botados al mar. Luego, niega su participación en los operativos de calle Conferencia, pero reconoce que participa en la detención de una mujer de 36 años en el subterráneo del Teatro Recoleta, quien puede corresponder a Eliana Espinosa conforme a una fotografía que en su oportunidad se le exhibió. De los antecedentes para establecer su participación, el sentenciador releva su hoja de vida, en la que no registran feriados ni enfermedades durante todo el periodo que va de abril del año 76 a febrero del año 77, además del mérito de los informes y partes policiales que lo señalan como un integrante de la brigada de Germán Barriga en Villa Grimaldi y en Simón Bolívar, y su participación como unidad en los diversos procedimientos que terminaron con la detención y muerte de los integrantes del Partido Comunista. Sumado a ello, señorías, las declaraciones de 6 agentes de la DINA, quienes refieren que dentro de los miembros de la brigada de Barriga estaba José Ojeda, reconocido como Pablo Pablito, tanto en Villa Grimaldi como en Simón Bolívar, y que junto a Lorenz participan en interrogatorios y que todos los agentes eran operativos, señalando que tanto Víctor Díaz como otros detenidos estuvieron en el último cuartel. La sentencia, su señoría, razona que los elementos de convicción no permiten castigarlo como coautor en los términos del 15 número 1 respecto de los secuestros de las víctimas Víctor Díaz, perdón, los retirados afectados Mario Zamorano, Nofre Muñoz, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Elisa Escobar y Lenin Díaz, respecto de ellos solo en calidad de cómplice y como autor respecto a los delitos de secuestro calificado de Víctor Díaz y Eliana Espinosa. En lo último refiere que cooperó en estos ilícitos por medio de actos anteriores y simultáneos, al igual que en el caso anterior, participa en procedimientos de detención, presencia, interrogatorios y torturas, conocía los lugares de encierro, además estuvo a cargo de una oficina en la Plana Mayor y transcribe estas declaraciones de detenidos custodiando sus especies personales. Ahora bien, respecto a su participación de autor de las víctimas Díaz y Espinosa, el sentenciador estima que participa de una manera inmediata y directa, pues interviene en las investigaciones del Partido Comunista, procesa información a cargo de la Plana Mayor en Villa Grimaldi, se entrevista además con Víctor Díaz, transcribe sus dichos, con quien luego se traslada a Simón Bolívar, sabiendo que allí ningún detenido saldría con vida. Él era el encargado de entregar las especies personales de la
de los detenidos y nunca le correspondió devolverlas, y además participa en la detención de Eliana Espinosa, y quienes trasladaban luego de su aprehensión a Villa Grimaldi, y que incluso de las propias declaraciones aparecería que esta ofendida fue llevada a la pieza de Díaz para que pudiera intimar con él y obtener mayores antecedentes en lo relativo a otros militantes del Partido Comunista. Señorías, luego de aquello, el sentenciador además dedica una cápita especial en cuanto a la situación de José Seco Alarcón. A él se le condenó a 10 años y un día como coautor del secuestro calificado de Víctor Díaz y como cómplice respecto de los secuestros calificados de las otras 7 víctimas. De sus atestados aparece que era un funcionario de la Armada destinado a la Brigada de Barriga en Villa Grimaldi, y luego en Simón Bolívar. Su nombre operativo era Víctor Álvarez, apodado Marino o Managua. Sus funciones eran las de guardia en el primer cuartel, recabando antecedentes del registro civil, y además como conductor prestando seguridad en un allanamiento. Incluso él reconoce que eran lugares donde se realizaban interrogatorios bajo tortura dentro de este cuartel, y que mantenían detenidos, todo lo que presenció. Incluso refiere haber visto conversar a Víctor Díaz, o más bien lo describe por su estatura y su cojera, con Barriga. Sin embargo, niega haber participado en operativos directamente, al menos en allanamientos y en detenciones o seguimientos, y también niega el traslado o cuerpo con su intervención, en especial en lo que tiene que ver con los operativos de Calle Conferencia y Bello Horizonte. Ahora, en cuanto a los antecedentes que se tuvieron en consideración para determinar su participación, en primer lugar, su hoja de vida, donde constan felicitaciones por haber participado en la neutralización de un partido marxista y confeccionado un manual, ambas firmadas por Germán Barriga. 3 agentes de la DINA declaran que José Seco Alarcón, apodado Pan de Pascua, integró la brigada a cargo de Germán Barriga en Villa Grimaldi, luego en Simón Bolívar, hizo guardias, realizó labores operativas como seguimientos, allanamientos, detenciones y puntos fijos, y en este último cuartel llegaron con detenidos, entre ellos Díaz López. José Ojeda Obando además agrega que participa junto a Alarcón y a Seco en la detención de una mujer en Recoleta que puede corresponder a Eliana Espinosa. Y es por ello entonces que, en cuanto a la participación, el tribunal dice que estos elementos de convicción resultan insuficientes para condenarlo como coautor de todos los delitos de secuestro, sino que únicamente como cómplice respecto de las víctimas que no corresponden a Víctor Díaz, puesto que no hay las referencias, en definitiva, que se realizan a la intervención en la ratonera de Calle Conferencia y en el allanamiento de Las Condes, resultan genéricas a los integrantes del grupo de Barriga, puesto que se refieren a todos los agentes o a la brigada Meguín, y el relato de José Ojeda no tiene un mérito suficiente para vincularlo a la detención de Eliana Espinosa, ya que releva que colaboró en la detención de una mujer que puede ser ella. No obstante aquello, sí se establece su participación en los términos del artículo 16 del Código Punitivo, pues integra la brigada Meguín a cargo de Barriga. Al tiempo en que se realizan estas aprehensiones, participa en interrogatorios y custodias en Villa Grimaldi, donde realiza guardias y recaba antecedentes del registro civil, participando como conductor en allanamientos. En cuanto al secuestro calificado de Víctor Díaz, sí, su intervención es la de autor directo, puesto que realiza actividades investigativas contra el Partido Comunista de seguimiento, y sus propios relatos en lo que sostiene que fue guardia de Simón Bolívar, reconociendo que los detenidos eran interrogados y que además vio a la víctima como recluido torturado, utilizado para llegar a otros gremialistas ocultos, observando a Barriga golpearlo violentamente, según sus dichos. Su señoría, luego de aquello hay una mención especial respecto de quienes son condenados a 7 años como cómplices de los secuestros calificados de las 8 víctimas de autos. En este grupo se integra en primer lugar por el caso del condenado Roberto Rodríguez Manquel. De sus declaraciones surge que él era un soldado conscripto que cumplió funciones al interior de Villa Grimaldi como guardia del recinto, de detenidos con conocimiento de los lugares de detención, de los interrogatorios y además del modus operandi del interior del cuartel, y señalando más o menos el promedio de detenidos, la forma de identificación y su custodia. Sin embargo, refiere no tener antecedentes de las víctimas de la causa, pero aclara que los detenidos no fueron separados ni por tendencias políticas, y que todos ellos debían cuidarlos a todos quienes se encontraban detenidos allí. En cuanto a los antecedentes para establecer su responsabilidad, la declaración de Carlos Miranda Mesa, quien refiere que desde marzo del 74 estuvo de guardia en Villa Grimaldi por 3 meses en portería, viendo el ingreso de detenidos llevados por equipos, realizando el control en la puerta de ingreso, ya que el fondo había un recinto cerrado con una puerta metálica que marcaba el ingreso al sector de detenidos, al que los guardias de portería no tuvieron acceso, a diferencia de los miembros de los grupos operativos que sí lo tuvieron.
y además la declaración de Carlos López, quien refiere que a comienzos del 76 Barriga trabajó el Partido Comunista, que los detenidos que llevaban al cuartel quedaban en un recinto de detención a cargo de la Guardia Permanente, por lo que cuando había que interrogar a uno de ellos, se iba a ese recinto y se pedía a los guardias y luego se devolvía. En base a estas declaraciones es que el sentenciador señala que los propios dichos del encartado y los elementos de cargo resultan insuficientes para determinarlo coautor de los 8 secuestros calificados, pero sí suficientes para entenderlo como cómplice, ya que habría efectuado actos simultáneos a la ejecución de los ilícitos por su desempeño en Villa Grimaldi del tiempo de la ocurrencia, su rol de guardia del recinto, custodio de detenidos, a sabiendas además de su ilegalidad, reconociendo el manejo de detenidos al interior del recinto. En este mismo grupo, su señoría, también se trata la situación de Leonidas Méndez. Respecto de sus declaraciones, aparece que él era a la sazón carabinero asignado a la DIN en Villa Grimaldi desde julio o agosto del año 75, venía de Londres 38, estuvo a cargo de la Guardia de Detenidos. Refiere además la reestructuración realizada a dicha guardia, a los dando una serie de antecedentes relativos a lo anterior. Además dio detalles de sus obligaciones como guardia de detenidos de custodiarlos, proporcionarles alimentación y control de aseo personal, y refiriendo además la situación al interior de cómo está distribuido este último cuartel, y señalando que los detenidos permanecieron privados de libertad y luego fueron retirados del cuartel por grupos operativos con distintos destinos que no conoció. En lo que tiene que ver con Víctor Díaz, refiere que a mediados del año 76 él ocupa una de las piezas que solo tenía contacto con el grupo operativo a su cargo, que pudo ser la agrupación de Krasnov, y que desconoce antecedentes de las víctimas, salvo en lo relativo a el Chino Díaz y a Eliana Escobar, quien pudo ser una mujer a quien describe como harapiente y hippie, que vio en el cuartel por la fotografía que en su oportunidad se le exhibió. Para establecer su responsabilidad, se tuvo en consideración sus dichos y además la declaración de Carlos Eusebio López y Nostroza en los mismos términos como se refirió respecto del concartado anterior. La sentencia establece su participación en calidad de cómplice, fundado en la misma situación respecto del condenado anterior, en el sentido de haber prestado participación como custodia respecto de sus propias declaraciones también, y en la alimentación y control de aseo personal, y que incluso habría compartido con el Chino Díaz y eventualmente con Elise Escobar, conforme a la fotografía que se le exhibe. Luego de ello, su señoría, se trata la situación del último encausado que se vincula con las víctimas que no son Víctor Díaz López, además de este último. Y esta es la que dice relación con Juan Morales Salgado, su señoría. Él fue condenado como autor al mismo tiempo del 15 número 1 y número 3 respecto del secuestro calificado que tuvo que ver con todos los, o sea, el secuestro calificado de Víctor Díaz, su señoría, y respecto del homicidio calificado de la misma víctima, 15 años. Él solo tuvo participación, y de aquí en adelante, su señoría, reitero, todos los que se van a tratar, con lo que dice relación con la situación de esta última víctima. Respecto de sus declaraciones, su señoría, a la época de los hechos, él era mayor del ejército, estuvo a cargo de la brigada Lautaro con asiento en Simón Bolívar. Su misión fue la seguridad, la de la brigada de Manuel Contreras y su familia durante el tiempo en que Víctor Díaz fue trasladado detenido a dicho cuartel. Él no reconoce su participación en el secuestro de esta víctima, asegura que nunca presenció ni participó de detenciones o interrogatorios, que no buscó ningún grupo contrario al régimen militar. Esto únicamente correspondía a las brigadas de Barriga y Lorenz, según sus dichos, quienes llegan al cuartel en abril o mayo del 76, y estas brigadas, a diferencia de él, se comunicaban directamente con Manuel Contreras para estos efectos, por lo tanto no le correspondía a él ninguna relación de mando, jerarquía, en lo que tiene que ver con las labores que realizaban aquellas brigadas, pero sí a requerimiento sus funcionarios prestaron algún apoyo directo o indirecto a la brigada de Germán Barriga. En sus primeras declaraciones desconoce el nombre de Víctor Díaz y el operativo La Noche de los Cuchillos, pero luego, en una declaración posterior, recuerda la detención de esta víctima, eso sí, por Barriga y Lorenz, quienes lo habrían llevado al cuartel donde fue interrogado, en lo que en este sentido dice que habría presenciado en oportunidades con y sin tortura su interrogatorio, recibiendo un llamado telefónico de Barriga, quien por orden de Manuel Contreras debía darle muerte. Por lo que ordena a Gladys Calderón inyectarlo con petotal sódico, y como no murió, ordenó a Daza y Escalón a darle muerte en el calabozo para luego de cumplido verlo muerto por asfixia con una bolsa plástica. Aclara que luego Piña le puso la bolsa en la cabeza a la víctima, llevando esos
dos primeros funcionarios mencionados del cuerpo al vehículo en el cual se cargó y posteriormente siendo trasladado a Peldehue, tomando contacto con agentes de la Brigada Purén, quienes llevaban también varios bultos de similares características que correspondían a miembros restantes de la cúpula del Partido Comunista que fueron detenidos en calle Conferencia y que además coordinó con Barriga la entrega de los cuerpos al helicóptero Puma. Luego, su señoría, en una declaración posterior, se retracta de estos atestados en el sentido de lo que tiene que ver con la eliminación de Víctor Díaz, pues dice que fue Juvenal Piña quien por instrucción directa de Barriga asfixió a ese ofendido. En cuanto a los antecedentes que se tuvieron en consideración por el sentenciador para los efectos de establecer su participación, en primer lugar, sus propios dichos, en segundo lugar, los informes y partes policiales que refieren que Juan Morales dependió directamente de Manuel Contreras, estuvo a cargo de la Brigada Lautaro en Simón Bolívar y su misión estaba dirigida contra la cúpula del Partido Comunista, que incluso recibieron órdenes de Morales, quienes dispuso vía citófono a la base Peldehue la carga de cuerpos a un helicóptero Puma para ser arrojados los cuerpos al mar. También, su señoría, a este sentido corresponde referir que el sentenciador tuvo en consideración la declaración de Ricardo Lorenz, quien refiere que Víctor Díaz fue enviado al cuartel Simón Bolívar desde Villa Grimaldi, perteneciendo a un custodia de la Brigada Lautaro a cargo de Juan Morales, para ser eliminado a principios del 77 por orden de Contreras a Morales Salgado, que lo asfixiaron los subalternos de Morales, lo envolvieron y echaron un vehículo de esa unidad y que Morales, entre otros, presenció los hechos. Vehículo al cual se subió Morales, juntándose con otras dos camionetas con 11 bultos correspondientes a la cúpula del partido, y todos salieron en rumbo a Peldehue, donde cargaron los cuerpos en el helicóptero Puma para ser lanzados al mar. También la declaración de Jorge Andrade, que afirma que el año 76 fue aniquilada la dirección del Partido Comunista por la agrupación Lautaro de Simón Bolívar, como la de Germán Barriga y Ricardo Lorenz, que en su momento pasaron a fusionarse, a ser una sola unidad. Se prestan también, su señoría, 25 declaraciones de agentes que dan cuenta que la Brigada Lautaro en Simón Bolívar tuvo como jefe mayor a Juan Morales Salgado, que ordenó a sus funcionarios prestar colaboración respecto de los operativos de Barriga y Lorenz, que además incluso están los relatos de Guillermo Ferrán, que refiere que habría presenciado en los primeros 10 o 15 días de enero del año 77 el operativo del traslado de bulto de su cuerpo hasta un vehículo para ser abandonado posteriormente, o comitiva más bien dicho, estuvo integrada por Morales, acompañando también dentro de los antecedentes, dentro de este gran cúmulo de atestados, que Morales era el más antiguo y que por lo tanto él le daba instrucciones a Barriga y luego a Lorenz, y que además habría presenciado otro declarante, interrogatorios por parte de Morales a distintos detenidos en Simón Bolívar. Además, su señoría, dentro de otras declaraciones están los dichos de Sergio Escalona, quien refiere que el año 76 llegó Lorenz y Barriga a Simón Bolívar, explicándole Morales que por órdenes superiores debían ocupar dependencias y reconociendo a Víctor Díaz como detenido de Lorenz, al que Gladys Calderón inyectó luego por una orden que estima provino de Morales. También declara esta misma teniente, Gladys Calderón, quien refiere que a la llegada el año 76 a Simón Bolívar de los oficiales y sus grupos operativos antes señalados, tuvieron reuniones con Morales y comenzaron a llevar detenidos a ese cuartel, y ahí se fusionan esta brigada realizando operativos conjuntos, y que Lorenz, en presencia de Morales, le ordena en dos oportunidades inyectar a un detenido una sustancia, señalando además que acompañó a Morales a Peldehue, donde se llevaron cadáveres ensacados para botarlos al mar. En ese sentido, también, su señoría, destacar dentro del gran cúmulo de antecedentes los dichos de Juvenal Piña, quien refiere que una vez que fueron recibidas en Simón Bolívar las agrupaciones de Barriga y Lorenz, venían con Víctor Díaz, quien permaneció detenido por más de 2 meses allí, y que además Morales debió estar presente al momento de existir la orden de darle muerte a Víctor Díaz, su señoría. Como dos últimos antecedentes relevantes sobre este aspecto, su señoría, la declaración de Jorgelino Vergara, quien refiere que Víctor Díaz ingresa el año 76 a Simón Bolívar a cargo de Morales, quien lo interrogó, y que pasados unos 15 o 20 días desde la Navidad del 76, fue Morales quien ordena a Daza, Escalona y Gladys Calderón eliminar a Díaz
y además a él mismo, al declarante, prestar colaboración, cargando luego el cuerpo hasta el Chevinoa para su traslado a Peldehue, todo lo cual fue presenciado por Morales. Carlos Marcos Muñoz además afirma que esta brigada Lautaro que estuvo al mando de Morales fue netamente operativa y que además supo que Víctor Díaz fue asfixiado y además inyectado por la teniente Calderón, siendo conducido y tripulado por los integrantes Daza y Escalona, pertenecientes de esta agrupación, siempre estando presente el mayor Morales, entre otros. En base a estos antecedentes, la sentencia considera la participación de este encausado como autor de los números 1 y 3 del artículo 15 en el secuestro calificado de Víctor Díaz y como autor del 15 número 2 en el homicidio calificado del mismo, ya que era el brazo derecho de Manuel Contreras, formó parte activa de la desarticulación del Partido Comunista y sus cúpulas, comandó además la Brigada Lautaro, que apoyó a los funcionarios Barriga y Lorenz y sus brigadas en los distintos operativos desde que arriban con la víctima Díaz a Simón Bolívar, quien había sido detenido ya con anterioridad, dirigiendo labores de investigación del partido y además participando en interrogatorios y torturas. Y en lo que tiene que ver con el homicidio, refiere el sentenciador que se pudo establecer que habría sido Morales quien recibe un llamado telefónico de Barriga, manifestándole que por orden de Contreras debía darle muerte a Díaz, por lo que ordenó inyectarlo a la teniente Calderón y luego a Escalona y Daza, darle muerte por asfixia con una bolsa plástica, solicitando luego a Jorgelino Vergara que prestara colaboración para trasladarlo hasta la maletera de este auto en que fue conducido hasta Peldehue, resultando que quien le dio muerte fue en definitiva Juvenal Piña, ya que esta se generó producto de una acción conjunta, puesto que si bien la orden inicial provino de él, quien además coordinó su traslado a Peldehue y la entrega de cuerpos al helicóptero Puma, se aclaran las versiones en orden a la participación de Escalona, Daza y Piña respecto de los hechos de la forma como fueron determinados. Luego de ello, su señoría, el sentenciador refiere en acápite separado la situación de Jorge Andrade Gómez para los efectos de castigarlo como autor del secuestro calificado de Víctor Díaz. Tiene en consideración, en primer lugar, las declaraciones que se prestaron en la causa, a la sazón teniente del ejército en comisión de servicio en la DINA, que fue destinado a Villa Grimaldi. Él fue un integrante de la brigada Caupolicán, donde se forma este grupo de trabajo destinado a cumplir estas órdenes o misiones confidenciales de la plana mayor. Él tuvo un nombre operativo, Oscar, y en ocasiones además trasladó detenidos desde Villa Grimaldi hasta Cuatro Álamos. Dice su señoría que no tiene conocimiento del operativo de Calle Conferencia ni de la detención de Víctor Díaz, agregando que en mayo del año 76 realizó un curso en la República China denominado Guerra Política para Oficiales Extranjeros en Taiwán, bajo el nombre de Sergio Rodríguez Riquelme, conforme a un pasaporte oficial que se le otorgó por el Ministerio del Interior de la época, curso que duró hasta el 9 de julio de ese año 76 y además que solicitó permisos administrativos previos, no interviniendo entonces en los operativos entre abril y junio del año 76 y negando además haber formado parte de algún grupo operativo que dependía o dependiera de Carlos López y que no intervino en interrogatorios o torturas, y a su regreso de este curso y sus vacaciones solo participó en allanamientos, funciones de apoyo, desconociendo antecedentes de las víctimas. Para establecer su responsabilidad, su señoría, el sentenciador tuvo presente sus propios dichos, el mérito de los informes policiales y partes que señalan que los grupos operativos a cargo del capitán del ejército Jorge Andrade y el capitán de carabineros Ricardo Lórez, entre otros, y formaron parte de, o dependieron en definitiva de la Brigada de Inteligencia Metropolitana en Villa Grimaldi, y que además la Brigada Caupolicán se encontró al mando de Miguel Krasnov como dentro de los jefes de agrupaciones de labores operativas estaba el capitán del ejército Jorge Andrade, entre otros. Declararon su señoría 6 agentes de la DINA a la época de los hechos, quienes refieren que la agrupación Halcón, que funcionaba en Villa Grimaldi de Terranova, estuvo a cargo de Miguel Krasnov, dependiente de la Brigada Caupolicán, y tuvo como subordinado al teniente del ejército de apellido Andrade. Además, su señoría, declaraciones que refieren que o dan cuenta, en definitiva, de antecedentes que dan cuenta de esta versión de coartada que plantea este condenado, su señoría, y en ese sentido, que dice en relación, por ejemplo, con un certificado de estudios de la escuela Fujin Kang Peutu en Taiwán de la República China, donde consta que el teniente Sergio Rodríguez Riquelme completó
el curso que se refiere respecto de guerra política para oficiales extranjeros entre el 17 de mayo hasta el 9 de julio del año 76, una impresión de una imagen, su señoría, donde aparece un grupo uniformado, al parecer en China, con un listado que en el número 1, según nombres que aparecen anotados abajo, está Jorge Andrade Gómez, y un certificado de Carlos López, quien refiere como superior jerárquico calificador de este encausado, da cuenta que efectuó un viaje a China por un curso de mayo-julio del 76 y que le autorizó un permiso una semana antes y después del viaje. Declaran su señoría, además, para estos efectos, Carlos López Tapia, quien en definitiva refiere que Andrade estuvo en Villa Grimaldi y perteneció a una agrupación donde realizó labores con detenidos, ratifica además su firma en el certificado, aclarando que el permiso fue posterior al viaje, no anterior, respecto a estas vacaciones que habría pedido antes y después. Una declaración de Ricardo Lorenz que refiere que el teniente Andrade, a quien vio en Villa Grimaldi, trabajó en el grupo de Krasnov, según cree, aclarando que en la DINA todos eran operativos y ratificando además un documento que es un certificado por el cual manifiesta que Andrade jamás participó en una unidad durante el tiempo que fue destinado a la DINA, y un certificado de Juan Morales que refiere que Andrade no trabajó en su unidad y que luego se ve reflejado en una declaración que él mismo presta, donde dice que supo que Andrade estuvo en Villa Grimaldi, pero no en Simón Bolívar ni bajo su mando. En la hoja de vida, su señoría revisada, y que no aparece en todo caso dentro de los antecedentes señalados en la sentencia, pero que sí rola en el tomo 3 del cuaderno separado de hojas de vida, aparece una felicitación por los resultados obtenidos en las misiones de inteligencia encargadas contra grupos políticos fuera de ley. En cuanto a la determinación de su participación por parte del sentenciador, tuvo presente, su señoría, su calidad de autor directo, conforme al artículo 15, número 1, en el secuestro calificado de Víctor Díaz, puesto que se desempeñó en Villa Grimaldi durante el año 76, mientras estuvo encerrada esta víctima sufriendo apremios. Él fue conocido como Don Oscar, ostentó el grado de teniente con una oficina en el cuartel y además integra la Brigada Caupolicán durante el año 76, trasladando detenidos desde Villa Grimaldi a Cuatro Álamos, por lo que para el sentenciador no resulta atendible este desconocimiento que manifiesta sobre la víctima Víctor Díaz y además sobre el operativo en que se le detuvo y su custodia. Y descarta su versión exculpatoria, dado que este curso en Taiwán que aduce no se extendió durante todo el periodo en que Víctor Díaz estuvo recluido e interrogado en Villa Grimaldi, y los permisos especiales que supuestamente gozó antes y después del viaje no constan en su hoja de vida, sino que allí consta una felicitación por los resultados obtenidos en las misiones en las formas ya referidas. Luego de ello, viene la situación por parte del sentenciador de los condenados Escalona, Calderón y Pichunman, quienes lo fueron, su señoría, como autores del 15 número 1 del Código Penal, del secuestro calificado de Víctor Díaz y en la misma calidad del homicidio calificado de esta víctima, siendo condenados respectivamente a 5 años y un día y 12 años. En el caso de Sergio Escalona, su señoría, de sus declaraciones aparece que él fue un soldado de infantería de Marina asignado a la Brigada Lautaro en el 74 a cargo de Juan Morales. Se le trasladó el año 76 a Simón Bolívar. Nunca observó, según el detenido, ni realizó operativos de detención, ni interrogó, ni torturó, ni trasladó detenidos, pues estaba designado a la seguridad de personas, en especial Manuel Contreras, y desconoce en un primer relato antecedentes respecto de Víctor Díaz, pero luego da características que coinciden con él, señalando que fue detenido Ricardo Lorenz, que supo que Gladys Calderón lo inyectó y que esa fue la causa de muerte. Primero dice que presencia este episodio, luego lo desmiente, y dice que vio que su cuerpo fue ensacado en estos sacos de arpillería en el gimnasio, desconociendo si Morales fue quien dio la orden de darle muerte o no, y que también refiere que él no sacó su cuerpo ni participó en su traslado. De los antecedentes para establecer su responsabilidad, en primer lugar la hoja de vida, donde se destaca su cumplimiento de misiones encomendadas, respecto de la cual se habría granjeado la confianza de sus superiores directos, los informes y partes policiales que lo sitúan dentro de los integrantes de la Brigada Purén en Simón Bolívar en abril del año 76. Luego, como integrante además dentro de estos grupos, el relato de Jorgelino Vergara, su señoría, que refiere que Escalón habría integrado esta Brigada Lautaro, participa además en el traslado de detenidos
cumple normalmente órdenes de ejecutar a detenidos y borrar sus huellas dactilares y cualquier cicatriz identificatoria, conjuntamente con la extracción de especies personales. Además, precisa esta misma situación respecto de Víctor Díaz, dando cuenta que Morales le ordena a Escalona, entre otros, eliminar a esa víctima, por lo que él y Daza lo trasladan, se trasladan a su calabozo, momento en el que observa cómo le meten una bolsa de polietileno grueso, la cabeza lo amarran a un trozo de riel sobre el vientre y lo ensacan de arriba por abajo, y que Escalona le ordena llevar el cuerpo al declarante hasta el Chevy Nova en su portamaletas para ser trasladado posteriormente en este vehículo que fue conducido por el mismo Escalona y Juan Morales de copiloto, que se dirigen posteriormente a Peldehue. Declara también Ricardo Lorenz, quien refiere que Víctor Díaz, quien estuvo en Simón Bolívar a cargo de la custodia de la Brigada Lautaro a cargo de Juan Morales, se habría enterado que Manuel Contreras le ordenó a Morales eliminar a Díaz, y esto se concretó por los agentes Daza y Escalona, quienes le pusieron sobre la cabeza del detenido esta bolsa plástica, asfixiándolo, para luego cargar su cuerpo sin vida al portamaletas de este vehículo que fue desaparecido en el mar por helicóptero. En ese mismo sentido, también declara Juan Morales Salgado, quien refiere que tras la orden de darle muerte y frente a lo comunicado por Gladys Calderón, le ordena a Daza y a Escalona cumplir el cometido. Dice que vio a Víctor Díaz en el gimnasio muerto producto de la asfixia con una bolsa plástica en su cabeza, por lo que Daza y Escalona lo envuelven en estas bolsas de polietileno, lo amarran al riel, y luego los antecedentes que ya han sido tantas veces reiterados, su señoría. Relata en ese mismo sentido, su señoría, sobre este traslado y de la muerte y el traslado del cuerpo a este vehículo para luego ser llevado a Peldehue, Guillermo Ferrán Martínez. Se suma a lo anterior, su señoría, 27 declaraciones de agentes quienes señalan que en el año 76 se integran al cuartel Simón Bolívar las brigadas de Barriga y Lorenz, encargadas de la persecución del Partido Comunista, con detenidos, entre ellos Víctor Díaz, y que Escalón era un agente de confianza de Morales que participa en detenciones y que además fue operativo. Su señoría Héctor Valdebenito Araya agrega además que supo por otro agente que en los primeros días de enero del 77 los marinos Daza Escalona más un militar de apellido Piña habrían dado muerte a Víctor Díaz con una bolsa plástica, señoría. Picho Unman, en su propia declaración, agrega lo anterior, que presencia los hechos de la muerte de Víctor Díaz y dice que lo eliminó el elefante Piña con una bolsa plástica, asfixiándolo junto con el Dago, Lorenz, Barriga y otros que no recuerda, y luego el proceso de ensacado, y que al salir del calabozo habría visto a Escalona. Piña además señala que Escalona, en la Brigada Lautaro, luego de relatar la forma como asfixia a Víctor Díaz, describe que cuando entra al calabozo estaba amarrado de manos y pies a los costados del cadre, agregando que durante ese procedimiento estuvo presente la agrupación de Barriga, entre ellos Morales y Lorenzo, señoría. Eso además de otras declaraciones que en definitiva permitieron al sentenciador tener por configurados como suficientes los antecedentes para determinar la participación de autor tanto en el secuestro calificado como en el homicidio calificado de Víctor Díaz respecto a este incautado. Ya que no obstante concertarse para la ejecución, presencia además cómo se ejecuta a la víctima, permitiendo que otro realice el trabajo para luego participar en el ensacado del cuerpo y traslado del cadáver y ocultamiento de aquel, siendo un agente operativo de confianza de Morales quien apoyó en su oportunidad las labores de las agrupaciones de Lorenz y Barriga. Y teniendo en cuenta además el rol activo preponderante que desempeña al interior de este conglomerado opresor que custodió, interrogó, eliminó, hizo desaparecer el cuerpo de esta víctima, es que se le sanciona en tal calidad por ambos delitos, teniendo presente respecto del homicidio, que recibe la orden, entra al calabozo junto a otro funcionario de ASA, lo amarra al detenido, presencia la ejecución y luego prepara el cuerpo para su ocultamiento sin que exista un testigo presencial que lo ubique directamente en la acción de darle muerte. No obstante, dado que la labor de ponerle la bolsa no puede dividirse con quien lo afirmó, siendo una unidad, es que determina su participación de esa manera. Dentro de este grupo también, su señoría, la condenada Gladys Calderón Carreño, quien a la sazón era una teniente del ejército, enfermera oficial de reserva, asignada a la brigada de seguridad a cargo de Juan Morales en el cuartel Simón Bolívar, tuvo conocimiento de los operativos que se desarrollaron en dicho recinto, en lo que se llevaron a los detenidos para luego ser interrogados tras 3 o 4 días de ser ejecutados.
Señala además que todos los días se daba muerte a prisioneros políticos, donde siempre vio los cuerpos cuando llegaban en la mañana, unos 30 en total, y que en 2 oportunidades ella habría inyectado a 2 recluidos por órdenes de Lorenz una sustancia en un frasco como penicilina, mientras oficiales lo sujetaban, y que la inyección era, en definitiva, era para terminar con la agonía de los detenidos. ¿Se me escucha, señoría? ¿Sí? Ya. Continúo entonces, que esta inyección era para terminar con la agonía de los detenidos que habían sido salvajemente torturados y que el destino de los cadáveres eran las minas de cal de Lonquén, reconociendo haber acompañado a Morales hasta Peldehue a llevar los cadáveres ensacados para botarlos al mar. No obstante, niega haber presenciado interrogatorios, dice que solo cumplió funciones de seguridad y también niega que Morales le haya ordenado inyectar a Víctor Díaz, lo cual tampoco realizó y que de quien dice no tener ningún conocimiento. En cuanto a los antecedentes para establecer su responsabilidad, su señoría, en primer lugar su hoja de vida, donde mantiene felicitaciones respecto de sus condiciones de mando de iniciativa, funciones que ejerce de excelente forma respecto de las damas a su cargo, entre otras los informes y partes policiales ya mencionados que las posicionan dentro de los oficiales que se encuentran realizando labores operativas al interior de la Brigada Purén en Simón Bolívar, y su señoría las declaraciones que en definitiva ya fueron referidas respecto del condenado anterior y que tienen que ver principalmente con los atestados de Ricardo Lorenz, Jorge Zagardia, Juan Morales Salgado, Héctor Valdebenito y Jorgelino Vergara, quienes refieren que la teniente Calderón en definitiva habría participado en estos procesos previos de inyectar a algunos detenidos y en concreto la forma como formó parte del momento en el que en definitiva, luego de haber recibido la orden respectiva, proceder a inyectar a Víctor Díaz para luego a quien se le dio muerte en los términos como ya han sido refrendados ante sus señorías. Y a ello además agregar las declaraciones de 9 agentes de la DINA que en definitiva la refieren como un integrante de la Brigada Lautaro, quien también había sido la jefa de las mujeres y habría dado órdenes a los agentes participando en operativos y teniendo una oficina en el recinto, sumada por otras declaraciones que agregan además que la teniente, como ya se refirió, inyectó detenidos en Simón Bolívar un líquido letal, refiriendo algunos, pentotal en definitiva, para asegurar su muerte, y que incluso ella se habría subido, según lo refiere José Ojeda, al helicóptero con destino al mar en que se trasladaron los detenidos muertos envueltos en estos sacos, lo que también refiere y refrenda Carlos Marcos, pero como testigo de oída respecto de haberse enterado de la asfixia de Víctor Díaz y que la teniente Calderón le habría aplicado esta inyección para provocar su muerte. El sentenciador tuvo, para los efectos de determinar su participación, acreditada aquella en los términos de autora directa del 15 número 1, principalmente por su calidad de enfermera y custodia de detenidas, entre ellos Víctor Díaz, al tiempo que estuvo privado de libertad, y que además participa de manera inmediata y directa en el homicidio calificado de la víctima, pues dada la orden de Juan Morales, le inyecta, como rutinariamente hacía con otros detenidos, para provocar su muerte, acción que si bien no tuvo la consecuencia esperada, lo debilitó en los términos de facilitar el estrangulamiento que posteriormente realiza Piña, asfixia que en definitiva lo mató estando presente cuando esto último ocurre. Y luego, su señoría, respecto de los condenados por este homicidio, está el caso de Jorge Pichunmán, de cuyas declaraciones aparece que a la época de los hechos era un carabinero integrante de la Brigada Lautaro, que estaba al mando de Juan Morales en Simón Bolívar. Él tuvo calidad de agente operativo, apoyando interrogatorios, torturas, allanamientos respecto de los grupos de Barriga y Lorenz. Él reconoce en sus dichos haber ingresado el cuerpo sin vida de detenidos en sacos paperos, los que posteriormente eran trasladados a Peldehue, además de haber facilitado un soplete para quemar las huellas dactilares a detenidos muertos. En el caso de Víctor Díaz, además recuerda que Morales fue quien le dio la orden de eliminar a este detenido por indicación de Contreras, prestando colaboración por instrucción de Lorenz, entregando la bolsa plástica y los sacos a los agentes que lo asesinaron y además estirándole las piernas, apretándole las rodillas mientras lo asfixiaban, quienes luego cargaron el cuerpo ensacado en un vehículo y lo llevaron a Peldehue. Para establecer su responsabilidad, el sentenciador tuvo por constituido sus dichos como una confesión en los términos del artículo 482 del Código Adjetivo del Ramo,
En cuanto a su calidad respecto de operativa, respecto a estas brigadas, en consideración se tuvo el atestado de los partes e informes policiales ya referidos, quienes lo determinaron como un integrante de la brigada Lautaro Simón Bolívar. Y además, su señoría, el relato de 21 agentes de la DINA, que en concreto refrendan que esta brigada purena a cargo de Barriga y Lorenz se habría trasladado a Simón Bolívar, entre cuyos miembros estaba Pichunman, quien participó en los interrogatorios con su calidad de operativo y que además en ese recinto estuvo Víctor Díaz, añadiendo lo anterior, la declaración de Eduardo Yarse, que Pichunman, según se enteró, le dio muerte a Víctor Díaz asfixiándolo con una bolsa de polietileno en la cabeza, y la declaración de Peña, que recuerda a Pichunman que estuvo presente en el procedimiento en que se asfixió a Víctor Díaz. El sentenciador razona que los antecedentes referidos son más que suficientes para acreditar su participación como autor directo, puesto que intervino de esta manera, ya que tuvo plena conciencia de la detención de Díaz en el cuartel y de su llegada, desempeñándose como guardia y colaborando en su muerte al proporcionar una bolsa plástica con la que se le asfixió y los sacos con los que se envolvió su cuerpo, estirando las piernas del detenido y apretando las rodillas y enderezándolas. La situación que para el sentenciador es constitutiva del obrar inmediato y directo que esta norma exige para los efectos de entender su participación en el numeral ya referido. A continuación, su señoría, queda referirse al caso de los demás sentenciados que fueron condenados como cómplices del secuestro calificado de la víctima Víctor Díaz a una pena de 3 años y 1 día. A este respecto, su señoría, el primero de ellos es Nelson Herrera. Él era un soldado conscripto que ingresó a la DINA en el año 73, estuvo desde el año 76 en Villa Grimaldi, fue subordinado de Krasnov, señala que fue guardia de portería y además de detenidos una vez desempeñándose en la primera función, cuya labor consistió en llamar al jefe de guardia cada vez que llegaba un vehículo para autorizar su ingreso, constatándole que hubo detenidos y que luego de cumplir un mes en la guardia lo pasan a cumplir funciones de rancho, viendo a los detenidos, entre los que reconoce al Chino Díaz, y sus regalías, única víctima de la cual señala tener antecedentes. Además, esta era una víctima que vio en Villa Grimaldi separado de otros detenidos y en una condición mejor. El sentenciador, su señoría, en el considerando 58, discurre que los dichos de este acusado no resultan suficientes para condenarlo como autor, pero sí como cómplice por cuanto se establece su presencia en Villa Grimaldi como guardia de portería durante el tiempo de la detención de Víctor Díaz, siendo su función avisar a los guardias de ingreso de detenidos, sabía que serían interrogados, describiendo las condiciones en que se mantuvo a Víctor Díaz incluso en el cuartel, cooperando con su custodio. Luego de ello, su señoría, la situación relativa a Federico Cheñó, quien de sus declaraciones aparece que fue un teniente del ejército que afirma haber efectuado un curso en la Escuela Nacional de Inteligencia con dedicación exclusiva y que desde el año 76 por 6 meses, señalando que estuvo destinado a la brigada Lautaro bajo el mando de Morales, pero que no tuvo la calidad de operativo ni trabajó con detenidos, solo los vio ingresar y supo que eran 10 o 15 más o menos, no participa en interrogatorios ni tampoco ejerce la labor de guardia, estando prácticamente ausente del cuartel Simón Bolívar por haber realizado labores de seguridad en Santo Domingo y respecto a autoridades y visitas extranjeras, y que los trabajos operativos quedaron radicados en la brigada de Barriga y Lorenz. Para los efectos de establecer su participación, su señoría, el sentenciador tuvo en primer lugar presente sus propios relatos en lo que dice relación con el posicionamiento y conformación de esta brigada respecto de la unidad antes referida, su hoja de vida donde se le felicita como, por su buen desempeño como jefe de grupo operativo respecto de las misiones que se le habrían encomendado, los informes policiales y partes que lo refieren como integrante de aquellas brigadas que, en concreto de la brigada Lautaro en Simón Bolívar respecto de aquellas que se unieron con posterioridad, la declaración de 22 agentes de la DINA quienes refieren y reiteran la participación de este agente de seguridad en el mentado recinto, y también antecedentes que tienen que ver con esta versión de exculpatoria o de descargo que presenta este condenado y que dicen relación con diversas declaraciones que dan cuenta de la realización de este curso de inteligencia en la ENI con hasta más o menos el 17 o 20 de mayo y otros solo mayo del año 76 más o menos. Entre ellos declaran Mariano Pepi, Juan Puli y
declaraciones juradas incluso de Manuel Contreras, quien señala que él fue jefe de su casa habitación en el balneario de Santo Domingo, y otras declaraciones que lo posicionan dentro de las fechas que tienen que ver en enero y febrero del año 77 y en octubre del año 76 con labores de seguridad como agregado respecto de las visitas de autoridades de París, Nairobi, Atenas y Ginebra, y también respecto de un consejo de la UNESCO a la que asistió en reuniones entre septiembre y octubre del 76. Por otro lado, hay 24 declaraciones, su señoría, que refieren que, y entre ellas podemos destacar, su señoría, la teniente Calderón, Elisa Magna, Jorge Díaz Radulovich, entre otras, quienes refieren que recuerdan a Cheñó dentro de los operativos en los que se tuvieron a personas trasladadas al sector de la cancha, Simón Bolívar, y en particular respecto de estas diligencias que se realizaron por parte de estas agrupaciones en el último de los recintos antes señalados. Incluso María Angélica Guerrero Soto refiere que este oficial habría tenido una de las oficinas del cuartel asignada para realizar sus labores, y que también es preciso destacar la declaración de Marilyn Silva Vergara, quien refiere que hizo custodia de seguridad con educación exclusiva respecto de lo señalado anteriormente en una asamblea de la ONU en Santiago, pero entre el 1 y el 30 de junio del 76, y que no recuerda que hubiera estado presente este agente. Se agrega a lo anterior, su señoría, que la declaración de Jorgelino Vergara, quien dice que este agente integró la Brigada Lautaro, fue operativo, pero descarta su presencia al momento de la muerte de Víctor Díaz. Carlos Marcos Muñoz refiere que Cheñó estuvo presente el día de la muerte y traslado de la víctima de Víctor Díaz. Ahí hay dos declaraciones que son contradictorias. Y en base a todo ello, su señoría, es que el sentenciador razonó que los elementos de cargo eran insuficientes para estimarlo autor del secuestro calificado por el que fue acusado. No obstante, le cabe participación de cómplice, puesto que dice que participa como operativo de la Brigada de Morales al tiempo en que la víctima estuvo detenida, y reconoce la existencia de detenidos en el recinto. Ahora, refiere en lo que tiene que ver con el curso de la ENI, las labores de guardia realizadas fuera del local, perdón, estas no habrían ocurrido en definitiva, no habrían cubierto en definitiva el tiempo en el que estuvo completamente recluida la víctima en el lugar. Además, refiere, y en este punto es importante señalar que a diferencia de lo que se decidió en otro episodio por el mismo sentenciador, que es el de Reinalda Pereira, ella estuvo no más de 2 días en el cuartel, a diferencia de Díaz. Entonces esta consideración fue fundamental para el sentenciador para estimar la participación y la anotación en su hoja de vida por desempeño como jefe de grupo operativo el año 76, por lo tanto desestima los dichos de Morales, quien en definitiva está por exculparlo conforme a quien no habría participado dentro de las operaciones realizadas por su unidad. Con posterioridad a aquello, su señoría, se trata la situación de Elisa Magna. Ella era una sargento segundo del ejército a la sazón, quien desempeñó funciones en la Brigada Lautaro Simón Bolívar. Al tiempo del ilícito, señala que ahí llegan en definitiva las unidades de Barriga y Lorenz, señalando que en un primer momento no habría visto detenidos en el recinto ni observado torturas, pero sí que realiza guardias, y que no recuerda a Víctor Díaz, para posteriormente referir que Barriga y Lorenz realizaban operativos en los que ella nunca participó y que llegaban con detenidos vendados al cuartel, que los interrogaban y que luego eran sacados en sacos paperos amarrados con alambre para llevarlos a Lonquén, según se habría comentado. El sentenciador tuvo presentes sus dichos, el atestado de los informes y partes policiales que la mencionan como grupo operativo de la Brigada Lautaro, integrante por supuesto, 14 declaraciones que además la señalan con su apodo Bibi, como integrante de la Brigada Lautaro, y que en definitiva en mayo del 76 llega a esta brigada que se le conoce por muchos de los agentes como Purén, a cargo de Barriga y Lorenz, ordenando la colaboración por parte de los agentes de Morales, llegando con detenidos, entre ellos Víctor Díaz. Otros 3 agentes además agregan que Elisa Magna participa en una comitiva para viajar cuerpos de detenidos en Sacaba o Cuesta Barriga. Italia Bacarela Giglio además recuerda a Elisa Magna en Simón Bolívar cumpliendo un rol para encubrir operaciones, acompañando a varones a hacer puntos fijos para efectos de no despertar sospechas. Y finalmente la declaración de Jorgelino Vergara, quien refiere que todos los agentes de Simón Bolívar participaron en las torturas de Víctor Díaz,
y que en la eliminación y el traslado del cuerpo que realizó en sus hombros hasta este vehículo Chevy Nova fue presenciado por Bibi, entre otros, que correspondería a esta agente. Y por lo tanto, el sentenciador refiere que, si bien los antecedentes son insuficientes para determinar su participación de autora directa, sí puede castigársele en su mérito como cómplice, principalmente puesto que se desempeñó en Simón Bolívar durante todo el tiempo en que la víctima estuvo encerrada e interrogada en el recinto, realizó guardias en el cuartel y también tuvo un rol operativo realizando o participando en el traslado de cuerpos a Cuesta Barriga, por lo que además tuvo conciencia del detenido Víctor Díaz en cuanto a su reclusión en el lugar. Todo ello, en definitiva, permite establecer su participación por actos simultáneos de custodia. La misma situación, su señoría, se plantea respecto de Orfa Saavedra. Ella era una carabinero, conforme surge de sus dichos, destinada a la época de los hechos a la Brigada Lautaro a cargo de Morales. Su nombre operativo fue Mónica Fris y estuvo en la unidad anterior, Torre 5 en Simón Bolívar, para luego trasladarse a Simón Bolívar. Niega haber interrogado, torturado, participado en operativos, allanamientos, desconoce todo antecedente respecto a Víctor Díaz, niega también haber ido a Peldehue, sin embargo reconoce haber hecho guardias y haber integrado esta comitiva que trasladó estos cuerpos hasta las cercanías de Cuesta Barriga, donde se arrojaron, siendo su trabajo confeccionar listados de información que se entregaba a la plana mayor y también hacer guardias para establecer su participación. En primer lugar, su ubicación dentro de la Brigada Lautaro. Respecto aparecen los partes e informes policiales ya mencionados tantas veces, 14 declaraciones de agentes de la DINA, 15 en realidad, que la refieren como integrante de la Brigada Lautaro, con este apodo de Mónica Fris, siendo todos los agentes operativos y reconociendo además la participación o la situación de Víctor Díaz como detenido en este cuartel, además de la declaración de Gladys Calderón y de María Guerrero, quienes refieren respecto de la primera, que en una ocasión Lorenz la ordena inyectar una sustancia a un detenido y que fue acompañada por Orfa Saavedra, entre otras, y la segunda quien refiere que esta condenada habría participado en el traslado de cuerpos hasta Cuesta Barriga. Además, un informe policial que da cuenta que para los efectos de las similitudes de nombre, que ella tendría en definitiva como nombre operativo Orfelina Vázquez Saavedra. La sentencia, al igual que en el caso anterior, tiene para efectos de configurar su participación de cómplice el desempeño que realiza en Simón Bolívar como subordinada de Morales durante el tiempo de encierro de Víctor Díaz y además su rol de guardia en el cuartel, el traslado y observación de detenidos y el haber acompañado a Gladys Calderón a inyectar a uno de ellos. Por lo tanto, no podía menos que saber que Víctor Díaz estaba recluido ahí, actuando por medios simultáneos a su ejecución. Lo mismo, su señoría, respecto de la acusada Celinda Aspe Rojas, quien a la sazón, conforme a sus declaraciones, era una funcionaria del ejército destinada a la Brigada Lautaro a cargo de Morales con el nombre operativo Carolina Bascuñán. Estuvo en la Torre 5 y luego con Simón Bolívar, niega haber interrogado, haber participado en torturas o apremios, operativos y allanamientos, pero refiere que presencia interrogatorios, desconoce mayores antecedentes de Víctor Díaz y señala que sus labores eran las de hacer guardia en el recinto, investigar a personas y brindar seguridad a Manuel Contreras, afirmando que no fue operativa ni llevó detenidos a Peldehue ni Cuesta Barriga. El sentenciador tuvo en consideración el mérito de los partes e informes policiales que la sitúan como integrante de la Brigada de Lautaro a cargo de Morales en Simón Bolívar y 21 declaraciones de agentes que la conocen como la chica Pequi o la Peque, integrante de la Brigada Lautaro, quien hizo guardias, siendo operativa como todos los agentes, los que llegaron con detenidos a Simón Bolívar, entre ellos Víctor Díaz, y por ello entonces el sentenciador entiende su participación secundaria como cómplice por haberse desempeñado en Simón Bolívar como subordinada de Morales, realizando estas labores investigativas y guardias durante todo el tiempo en que la víctima fue encerrada e interrogada, y además observando detenidos y presenciando sus interrogatorios. Misma situación respecto de Teresa Navarro, su señoría, quien a la sazón era funcionaria de la Armada destinada a la Brigada de Morales, con un nombre operativo de Julieta Santana, apodada La Tere, estuvo en Simón Bolívar luego del traslado a Torre 5, niega haber realizado interrogatorios o torturas y haber participado en operativos o allanamientos, ni haber llevado cuerpos a Peldehue o Cuesta Barriga. Reconoce sí haber realizado labores de seguridad de personas importantes, haber participado en el chequeo de domicilios y además haber sido guardia de la puerta principal del cuartel y haber visto detenidos en calabozos, pero no recuerda a Víctor Díaz, señalando que entre noviembre del año 76 a marzo del 77 estuvo en un curso de inteligencia a tiempo completo en la Escuela Nacional de Inteligencia y que posteriormente habría estado de vacaciones por 15 días hábiles y vuelto al cuartel en junio del último año.
En cuanto a los antecedentes que se tuvieron presentes para establecer su responsabilidad por el sentenciador, en primer lugar, sus propias narraciones en cuanto se sitúa en la brigada y en el centro de detención de Víctor Díaz, su hoja de vida además que consigna la realización de los cursos que ella refiere, parte de informes policiales que la mencionan dentro de la brigada Lautaro en Simón Bolívar, y la declaración de 14 agentes de la DINA quienes la refieren como integrante de la brigada Lautaro, quien habría realizado guardia siendo operativa y reconociendo la situación de Víctor Díaz como detenido en ese cuartel. Luego, además, precisar que en un careo que realiza aquella o sea, que se realiza entre Lorenz y Calderón, se señala que el primero le ordena inyectar a un detenido joven, oportunidad en que esta última estuvo acompañada, entre otras, por la condenada Teresa Navarro. La declaración de Gladys Calderón en el mismo sentido anterior. María Guerrero también declara que Teresa Navarro participa en la comitiva que trasladó 2 cuerpos a Cuesta Barriga, y Jorgelino Vergara, quien refiere que ella estuvo o participó en el interrogatorio y tortura de una mujer embarazada y que también presenció el día de la muerte de Víctor Díaz cuando fue trasladado a su cuerpo. Antecedentes que fueron recogidos por el sentenciador para determinar su participación de cómplice como subordinada de Morales durante el tiempo de encierro de la víctima, quien actuó por medio de actos simultáneos al secuestro, y sobre el tiempo que refiere haber estado fuera del cuartel por este curso de inteligencia, indica que no se acreditó que fuera a tiempo completo, y ese periodo tampoco comprende toda la extensión de la detención de Víctor Díaz desde agosto a principios de septiembre del 76 hasta enero del 77, tiempo en que ella cumplió labores de agente operativa y vio detenidos, acompañando incluso a Calderón a inyectar a un detenido y participando en el traslado de cuerpos. Misma situación, su señoría, respecto de Berta Jiménez Escobar, a la sazón, conforme a sus declaraciones, marinero segundo de la Armada destinada a la brigada de Morales. Su nombre operativo fue Cecilia Andrea Mondaca Astorga, estuvo en Simón Bolívar, niega haber visto detenidos y participado en detenciones o trabajos operativos, solo en procedimientos de vigilancia, dice, manifestando que sus labores estaban abocadas a la seguridad de Manuel Contreras y que estuvo encargada de la parte administrativa y logística del cuartel, y que además le tocó hacer guardias, desconociendo todos antecedentes de la víctima por la cuyo secuestro fue condenada. En cuanto a los antecedentes recabados, las partes e informes policiales que la mencionan dentro de las integrantes de la brigada Lautaro en Simón Bolívar, el relato de 16 agentes de la DINA que en el mismo sentido refieren que integró la brigada Lautaro a cargo de Morales, realizando guardias, siendo operativa y estando allí detenido Víctor Díaz, agregando además los 2 antecedentes relatados en forma previa, esto es el careo entre Lorenz y Gladys Calderón, del cual esta última refiere que fue acompañada al momento de la orden de inyectar a un detenido por parte de Berta Jiménez, y lo que se refrenda en la declaración de aquella, y los dichos de Vergara Bravo, quien en definitiva refiere que el día de la muerte de Víctor Díaz fue presenciado este episodio por parte de Berta Jiménez, al menos en lo que dice relación con el traslado del bulto de su cuerpo y sus restos al vehículo de la brigada. Y en ese sentido, entonces, el sentenciador puede sostener su participación de cómplice por su desempeño en Simón Bolívar como subordinada y secretaria de Morales durante el tiempo de encierro de la víctima, actuando por medio de los actos simultáneos al delito, cumpliendo además labores de agente operativo y de guardia del cuartel, acompañando a Gladys Calderón a inyectar a un detenido y trasladando detenidos también, por lo que no pudo menos que saber de la detención de Víctor Díaz en ese lugar, además de lo declarado por Jorgelino Díaz. Al igual que en los casos anteriores, el sentenciador se refiere a la situación de Jorge Arriagada Mora, quien a la sazón era un funcionario de la Fuerza Aérea, de nombre operativo Cristian Fuentes, destinado a la brigada Lautaro, quien reconoce haber realizado labores de guardia en el cuartel y haber visto detenidos, darle alimento, incluso llevarlos al baño, pero niega haber realizado labores operativas o haber visto a Víctor Díaz. De los antecedentes para establecer su responsabilidad, el mérito de los partes e informes policiales que lo mencionan como integrante de la brigada Lautaro en Simón Bolívar, el relato de 6 agentes quienes refieren lo mismo que lo anterior, dando cuenta de que además todos los agentes eran operativos y que en ese cuartel se encontraba Víctor Díaz, y las declaraciones de Claudio Orellano de la Pinta, quien añade que Jorge Arriagada fue con él a Cuesta Barriga en una oportunidad de dejar cuerpo de ensacado, y Jorgelino Vergara, quien refiere que este encartado participó en un procedimiento con aplicación de corriente a un detenido que murió y que se fracturó el pie a darle una patada en la cabeza a otro detenido que era un profesor universitario.
y por lo tanto entonces el sentenciador lo sanciona en calidad de cómplice, puesto que se desempeña en Simón Bolívar como subordinado de Morales al tiempo de encierro de la víctima, actuando por actos simultáneos al delito, ya que cumplió labores de guardia, alimentando y trasladando, incluso al baño de detenidos con plena conciencia de su tortura, y también el cuerpo de algunos detenidos que trasladó hasta Cuesta Barriga, participando en un procedimiento en el que un detenido murió y se fracturó un pie al darle una patada. En el mismo sentido, su señoría, la situación de Eduardo Villarce Riquelme, quien de sus declaraciones surge que era un funcionario del ejército destinado a la brigada Lautaro de Morales en Simón Bolívar, que vivió allí y que tuvo un nombre operativo, Santiago Palma Palma, reconoce que realizó servicios de guardia, haber visto detenidos y tenido conocimiento y presenciado interrogatorios con apremios, reconociendo a Víctor Díaz durante el tiempo en que estuvo detenido y conociendo su muerte. Eso sí, niega haber participado en las detenciones y torturas, allanamientos y muertes a otros detenidos. Respecto de los antecedentes para establecer su responsabilidad, el mismo mérito de los partes e informes policiales que lo vinculan como un integrante de la Brigada Lautaro de Simón Bolívar, lo cual también se refrenda con los atestados de 13 agentes de la DINA, quienes refieren que él habría integrado esta brigada Lautaro de Simón Bolívar, quien hizo guardias, que todos los agentes operativos y que allí estaba Víctor Díaz. Varios de ellos incluso afirman que Villarce se hospedó en dicho recinto. El tribunal, para establecer su participación en calidad de cómplice, tiene presente que se desempeña en Simón Bolívar como subordinado de Morales y que esto lo realizó durante todo el tiempo en que la víctima fue encerrada e interrogada, cumpliendo labores de guardia en el cuartel, donde residió e incluso interactuó con el ofendido. Misma situación, su señoría, respecto de Ana Vilches, quien de sus declaraciones aparece que era una empleada civil de la Fuerza Aérea destinada a Villa Grimaldi. Su función era llevar el libro de registro de los detenidos del cuartel con datos personales y transcribir sus declaraciones. Dice que vio llegar vendados a ciertos detenidos y posteriormente ella es destinada a Simón Bolívar a cargo de Morales, donde realiza la custodia de Manuel Contreras, señalando que en el año 76 fue seleccionada para cumplir un curso en la Escuela Nacional de Inteligencia que duró 6 meses y que en Simón Bolívar nunca vio detenidos, que tampoco detuvo, interrogó ni torturó ninguno, no conoció a Víctor Díaz, pero recuerda su fotografía en Villa Grimaldi con la leyenda de Se Busca. Los antecedentes por los cuales se tiene presente su participación para los efectos de determinar su condena son los informes policiales y partes en los cuales se le identifica como un integrante de la brigada de Ricardo Lorenz en Villa Grimaldi y en Simón Bolívar, y la mencionan dentro de los grupos operativos que participan en estos procedimientos, quien además fue secretaria del teniente coronel Carlos López Tapia en la Brigada de Inteligencia Metropolitana, sumado a ello 12 declaraciones de agentes quienes la refieren como integrante de la brigada que se conformó entre Barriga y Lorenz en Villa Grimaldi y luego en Simón Bolívar, quien hizo guardia siendo todos los agentes operativos, último cuartel donde además estuvo Víctor Díaz, lo que en definitiva el sentenciador tuvo presente para los efectos de determinar su participación como cómplice por haber trabajado como secretaria en Villa Grimaldi de la Plana Mayor con conocimiento de los detenidos y luego trasladada a Simón Bolívar, integrando las agrupaciones de Lorenz y Barriga sin que este curso de inteligencia que alega hubiese comprendido todo el tiempo en que la víctima estuvo encerrada, actuando por medio de actos simultáneos por sus labores de guardia, por lo que no pudo saber, menos que saber, perdón, que la víctima estaba detenida. Luego la situación de Italia Bacarela, su señoría, ella, al igual que los casos anteriores, se le condena a 3 años y un día en esa misma calidad, y a la época de los hechos, conforme a sus declaraciones, era una empleada de carabineros que estuvo destinada a la brigada Lautaro a cargo de Morales. Su nombre operativo fue Silvana Rossi, estuvo en San Borja y luego en Simón Bolívar. Refiere solo haber cumplido labores administrativas para la agrupación como secretaria, reconoce haber visto detenidos, pero niega su participación en detenciones y otros procedimientos o traslados de cuerpos, desconociendo cualquier antecedente de Víctor Díaz. El sentenciador tuvo presente su ubicación como integrante de la Brigada Lautaro en los partes policiales e informes que menciona, además del relato de 17 agentes que la vinculan como integrante de la Brigada Lautaro de Simón Bolívar al rol de guardia, siendo todos los agentes operativos, y la declaración de Jorgelino Vergara, quien además refiere que Bacarela integró la Brigada Lautaro y que en una oportunidad realizó un seguimiento específico, todo lo cual el sentenciado recogió para los efectos de castigarla como cómplice por su desempeño en Simón Bolívar como subordinada de Morales durante todo el tiempo que estuvo encerrado Víctor Díaz, actuando por medio de actos simultáneos consistentes en brindar, sin que, perdón, el periodo en que dice haber realizado otras labores o haber brindado seguridad en el Hotel Sheraton, según surge en específico una de sus declaraciones, hubiese comprendido todo este lapso en que la víctima estuvo encerrada,
y realizó diversos actos simultáneos al delito, ya que recabó informaciones, cumplió labores de guardia, realizó seguimientos, por lo que no pudo menos que saber que la víctima estaba detenida. Su señoría, Jorge Manríquez, él, al igual que él, en los casos anteriores, fue condenado en esta misma calidad jurídica por su participación, y conforme surge sus declaraciones, él es un funcionario de la Armada que integró, estuvo destinado a la Brigada Lautaro a cargo de Morales con un nombre operativo apodado El Bebo, quien luego de trasladado a Simón Bolívar niega haber sido operativo o haber tenido participación en detenciones, interrogatorios, torturas o custodia de detenidos o traslado de cuerpo a Peldehues. Solo realizó, según sus dichos, labores de seguridad de Manuel Contreras. El sentenciador tuvo presente el mérito de los partes e informes policiales que lo vinculan como integrante de la Brigada Lautaro en Simón Bolívar, el relato de 19 agentes que en esa misma calidad lo refieren como integrante de esta agrupación, quien hizo guardias, teniendo un rol operativo al igual que todos los agentes y posicionando en ese cuartel al detenido Víctor Díaz, además de la declaración de Jorge Pichumán, quien refiere que en una oportunidad fue dejar 3 cuerpos a un pozo de una mina en Cuesta Barriga acompañado de Manríquez, y la declaración de María Guerrero Soto, quien añade que este encausado participó en una comitiva para llevar 2 cuerpos hasta una cueva en Camino Lorquén, lo que luego fue rectificado en el sentido que pudo haber sido a Cuesta Barriga, y que el sentenciador tuvo presente para los efectos de castigarlo como cómplice de este delito, toda vez que se desempeñó en el cuartel mencionado como subordinado de Morales durante el tiempo en que la víctima estuvo encerrada, actuando por actos que fueron simultáneos al delito, cumpliendo labores de guardia y agente operativo, además de traslado de cuerpos, por lo que no pudo menos que saber que Víctor Díaz estaba detenido. Su señoría, atendido la hora, le consulto si continúo con la relación. Sí, la verdad es que me estaba fijando en lo mismo. Como tenemos tribunal pleno en 15 minutos más, la verdad es que le consulto. ¿Cuánto rato le queda? No, señoría, no alcanzo a terminar hoy. Perfecto. Entonces, nos detenemos en este punto y suspendemos la audiencia hasta el día de mañana para terminar lo que queda de relación y recibir los alegatos de los abogados en el orden que les hemos propuesto, salvo que nos formulen una contrapropuesta que respete los marcos que les indicamos. Señora Presidenta, una solicitud por una cuestión de orden. ¿Sería posible, sin perjuicio del orden interno en las distintas categorías que determinó el tribunal, acusadores, defensores? ¿Sería posible que partieran los alegatos de los acusadores? Porque estamos primero en la prueba de cargo, la prueba que el tribunal entendió suficiente para las condenas o absoluciones. No, señor abogado, no. Primero vamos a escuchar a los defensores. Bueno. Muchas gracias. Bien, se pone entonces términos a la audiencia, nos encontramos el día de mañana para las cosas agregadas. Después la agregada. Sí, después de las agregadas. Hasta luego. Gracias, su señoría. Gracias, señoría. Hasta luego. Mañana, una vez que hagamos... Perdón. Ay, no se vayan todavía, no se vayan. Una vez que hagamos el despeje, vamos a avisarles a través de la señora digitadora a qué hora aproximadamente tienen que estar conectados, para que no estén pendientes toda la mañana. Gracias, señoría. Gracias, Gracias. Tengan buena tarde. Igualmente. Gracias. Hasta luego, colega. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.